esa casita nomás. Ya estamos. Ahora sí. Oh, qué locazo. Oh, qué locazo, que te gana con 26. Ya, Pero a ya. ti no te gusta 26, ¿no? 27. 26. No, has escuchado 26, no te gusta ¿Quién es 26. 26? Lo que te enseñé, Ese- pues, ese 26 es lo que... el maleanteo, el maleanteo. Ah, ya no, esas huevas. No te gusta nada, Maleanteo. nada, nada, nada. Es horrible, no me gusta nada Ya. con la violencia. Justo el domingo estaba hablando con un pata sobre los visuales que tienen en el videoclip, ya de manera un poco más como comunicador. Y han creado su estilo, otra nota, sus videoclips. ¿Para qué? O sea, es hasta el culo lo que comentan, pero. O sea, Pero sus letras, visualmente pero se ve bien, visualmente es como que, man, ya. O sea, tenían un estilo, ¿entiendes? Tienen un estilo para hacer videoclips. Y tienen unas cámaras, imagino que ahí viene todo el tema de. No sé, no quiero hablar mal, pero que tengan tan buenas cámaras y todo eso. O sea, una Blackmagic, ¿te refieres? O sea, cámaras buenas que dan como que son caras. Y es como, puta, ¿de dónde tienen plata, pues? Pero Imagino igual, que habrá mira, es como lo que inversionistas. acaba de pasar acá, ¿no? O sea, mira, la 90D se ve mucho mejor que la 80D, pero yo creo que es por el lente. El lente Ese también lente es importante. mejor que el lente de allá. El lente es importante porque es el lente kit, el que te viene con la cámara. Igual ese es el lente kit, pero es mejor que el otro, pues. Debe ser, sí, pues. Quiero sortear por eso. Pero ya, pues, ni modo. Oh, estamos aquí bajo la luna después de cuánto tiempo? Más de 2 meses. 2 Ah, meses. 2 meses aproximadamente. ¿Tanto tiempo? Tenemos invitado a mi amigo aquí de promoción de colegio. Puta, ¿qué promoción? A ver. Ah, su madre. ¿Qué promoción somos, bro? Amigos de Promoción Jesús. 2011. Amigos de Jesús. Ah, la mierda, son promo 2012. 2011. 11. 2011, sí, 2011. ¿Pero por qué, huevón? Si tú tienes... No. Yo soy 2011. ¿Repetiste? No. Qué raro. ¿Este año cumples? Ya cumplí 30. Ah, ya, sí, es un año, sí, es un Somos año. promo COVID. Claro, Vamos, ya ¿se acaba de escucha? salir. Sí, se te escucha, qué malo. Yo soy promoción COVID. ¿qué Ya, pasa? mira, yo sigo estudiando. Claro, que la gente se No, estudia. yo hubiera sido promo COVID si hubiera terminado la universidad. ¿Cómo no? Pero para la siguiente pandemia, pues. ¿Cómo? Claro. Oye, ¿tu micrófono? Ah, chucha. ¿En YouTube? Sí. ¿Qué cosa? Gracias, Cuidado. gracias. Ya Claro, regresé, ves. ya regresé. Ya estamos. Puta, que te locas. ¿Cuál va a ser el orden, production? ¿Cuál va a ser el orden de lo que has desordenado No ahí? sé, yo soy invitada. Lo primero que mandaste. Ya, ¿cuál fue lo primero? No me acuerdo. ¿Qué? Yo no me acuerdo. Alcalde de Comas. Terrible suceso con el alcalde de Comas. ¿No? A ver. Directo. Ese intro es bonito, ese intro hecho en Canva, no como la Madrid que se ve otra. ¿Qué cosa? ¿Cuál intro? ¿De quién? Págame 100 soles. Oye, ¿qué cosa? cosa? Oye, ya, quiere que chambee gratis. Cosa. ¿Cuál intro? El El de de... bajo la luna, pues. Seas Ay, malo, eso lo pero, hice no seas- yo. no seas malo. Ese cochino, dice. Ese está loco. Mentira, lo has hecho muy bien, Paulino. Felicidades. Intro de Canva. Tal cual, weón. Cambaza. Esa es Cambaza. Ya lo ves, lo ves. Pero es Canva Pro, no te hueves. Es Canva, pero no te lo que es Countdown. Oh, después de tiempo, puta madre. Ya, qué chucha, lánzalo, ya, lánzalo. Quiero ya hablar de todo. Ah, son cuánto tiempo, ¿ah? Ponme la música, pe. ¿O cuál es? Dale la música. Boli. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Hola. en Hoy la bien tarde, noche de bien tarde, hoy. bien Es tarde. tarde, gente. ¿Qué ha pasado? Es ¿Por tarde, qué? es tarde. ¿Por qué Ay. recién, después de hace cuánto no prendemos? Primero, ¿hace cuánto Uf. no prendemos? O sea, el stream. Y hace cuánto no prendemos también por Bajo la Luna, ¿no? ¿Y Que hace cuánto no prendemos también? ¡Ga! Solo ¿Por diré qué? que... Ay, los aplausos. Eh.
Toca. Ya, es que producción recién ha llegado, production. Ha llegado. Está despertando. Y ahorita con una nueva cámara, causa. Qué locura. Cada Oye, vez todo estamos lo que se viene mejorando. Cada vez hedonista. más, cada vez más. Producción de Edo un sol. Productions. Ya no es una producción de un sol, ya es de un sol 50. Hemos Ah, aumentado. De Luca subió, China, de subió, Luca O de China. dos solcitos, dos solcitos. Yo creo que 2 luquitas. Qué bonito volver a encontrarnos con ustedes. Oye, ya, ahorita. Después de ¿Cuánto mucho tiempo? Bastante, tiempo. ¿no? De 2 semanas, 3 semanas en Bajo la Luna. Puta, no, más. Más o menos. Ya un Escúchame, mes. pero Mes. la mía fue la última de Bajo la Luna o tuvieron otra más. No, fue la última. Contigo, Fue la claro. Esa última. huevada fue O hace sea, tiempazo. hicimos piloto y ¿cómo se dice? Inicio Piloto. y ¿Cuándo final. fue? Claro, sí. Escúchame, Cuando Creo que el último programa que nosotros hicimos fue cuando era algo de estamos rotos pero nos reímos, una claro, cosa así. tu pasante pues y ahí se fue ya, la claro. De ahí, Cuando o sea, estabas pasando la ese fue el prueba. primero. La primera y la Esa última. huevada fue hace, Claro, puta, yo la estuve acá hace primera. 3 meses, creo. Sí, sí, sí. Esa huevada Ya, fue eso la fue el primera primero. cosa que salió. Debut y despedida Claro. ahí está. Sí, Eso tal era lo que cual. quería decir. Lo que Debut y pasa es que despedida. luego entró Resaca y quería ser protagonista en todo. Me No, no era imagino. eso, sino que acá ya mejor no hablemos ya miéntenos. porque si no voy a renegar, me voy a correr, voy a renegar. Ese A señor cada renegón rato. acá. Me voy a correr, voy a renegar. ¿Tan no, 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 rápido? no. Carlos, Recién estamos no, empezando, no, recién no. estamos Me van a empezando. hacer renegar, me van a Carlos hacer Alexis, renegar Carlos acá. Alexis. Qué abuso. La Bueno, verdad que el tema sí. de hoy es de los dibujitos. Ha pasado un culo de cosas con los dibujitos. Cuéntame, señor. A ver. Señor Pablito. Más allá de lo que han buscado los videitos ahí, nos van a enseñar varios videos referente a todo lo que ha pasado en el mundo del streaming en algunas ocasiones con los dibujitos, otras que con lo del temblor también vamos a hablar acerca de eso. Puta, ya No, tenemos que hablar también de horrible. Sí. dónde nos chapó el temblor, ¿no? Ya la cagando. De las experiencias. Cagando. Y A la firme. cagando. ¿A dónde los agarró el...? Pero hablamos primero cuál, ¿del temblor o del otro? A ver, a la moneda, pues. Hay que A la poner moneda. Ah, la moneda. día de todo. Ya. A ver, Andy, multimedia, la moneda de Andy. multimedia. Oh, ya era Andy, terrible, Andy. Andy Acá está ahí Andy, todavía. acá está Andy. Acompañándonos. Siempre acompañando a Andy, terrible. Collador. Nunca me voy a olvidar de cómo eras, Andy, acá está. Ese muñeco fue comprado a raíz de Andy, ¿no? A raíz de Así Andy, a es. O raíz de sea, Andy. para su recuerdo. Para que no se olvide. ¿De dónde salió? Sus raíces, dices. Sus Ahí está, raíces. sus raíces, Andy. Tal cual. Gordito. Ya bueno, habla. ¿Cuál? Multimedia, ¿cuál es lo que tiene primero para mostrar? A ver. Mira, se le Chuy, apaga. ¿cuál? A Chuy se le apaga el fondo. ¿Cuál? A ver. Yo Todo creo depende de que, Chuy. yo creo que lo del temblor, ¿no? Que es más actual, ¿no? Y cerramos con el otro. Sí, yo creo que sí. Está Ya, Cuenten, pues. cuenten cómo les pasó. A ver, temblorcito, primero, ¿no? primero para Experiencias, informar a la contándonos gente que nos experiencias. está viendo acá. Hay varios, se cae de risa. Hay varios temblores que han habido, pero vamos a hablar Sí. propiamente del domingo, que fue el que inició principal. todo. Principal. A El las- principal. Exactamente las 11:30. 35. 35. 37, ¿no Ah, era? 30. Bueno, 37, ya. ah. 11 y ahí, ya, está ahí. 35 con 30 y tantos segundos. Sí, fue. 11 y 35. Ya, claro. A ver, coméntenos. Mira, ¿quién quiere comentar primero? Ya, ¿Cómo que lo comente pasó? Alexandra que quiere hablar ya. Que comente su experiencia. Mira, está bien, lo voy a comentar. Ah, la pez. Ya, mira, ¿qué sucede? Yo me vea acá o acá. Todavía no importa. El día domingo, para esto yo había agarrado un pequeño trabajo, un pequeño frilo de hacer un documental de batalla de gallos. O sea, pero propiamente no de raperos, sino de gallos. Pelea, en este caso sería la pelea de gallos que lo que te imaginas, dos gallos peleándose a muerte, ¿no? Aparte que fue una experiencia bastante distinta en mi vida, porque nunca había visto algo ¡Al grano, así. carajo! Estoy dando la introducción, pez huevón. Este se No, nota, nadie, este quiere huevón. nadie quiere saber qué estabas haciendo. Quiere saber. Mismo O sea, caballero Carmelo. Es que huevón, ya, claro, al mismo, grano. mismo caballero Carmelo. Ya, listo. La cosa es que está yendo al gallinero, tipo el criador que da de comer a los gallos, los entrena. Y estábamos terminando de pasar de una escena a otra, llevando los equipos. Y pues de la nada todo empieza a temblar así pendejamente. Y estamos en un quinto piso, te estoy hablando como por Ate. Así, casas bastante Rústicas. no tan rústicas, pero puta, De tenían material noble, pero... tampoco, ¿ah? O sea, era como que ¿Nada igual, noble? o sea, solo que no estaban, no tenían fachada, pero igual eran dos casas de 5 pero todo, pisos. todo de cemento. Claro, era de cemento. No, o sea, la de ladrillos te refieres. Claro, ladrillo, Ya, ladrillo. pero sí. con cemento. O sea, que no estaba tarrajeado. Claro, O sea, algo así. era un tipo de edificio cosa? que
que tú veías en las noticias que decía se puede caer, pero en realidad no se cayó y aguantó bastante. La diferencia en este caso no era de que se iba a caer el edificio, no, sino que yo estaba en el quinto piso, y había el quinto piso, bueno, el techo, y bajabas y había todavía, no sé, era el techo uno, techo 2 era. Puta, y estaba lleno de gallos, un lugar donde estaba con corrales y el otro era gallos tal cual libres. Brother, era bajar la escalera, puta, ahí en mi Instagram subido el contexto visual. Y era bajar la escalera con un temblor fuerte en un edificio de 5 pisos. Espérate, Y espérate. Mal construido. o sea, no sé si mal construido, pero estaba ahí que se movía y de la nada yo estaba bajando la escalera que era bien empinada y puta, los gallos volaban así. O sea, Los gallos ladran, ¿no? no sé cómo, no sé la onomatopeya del gallo, o kikiriki no es decir, pero kikiriki, kikiriki. Y puta, tenías que esquivar gallos como si fueran una zona de pelea. Y la gente estaba como que, puta madre, mi cámara, puta, no, mi trípode, mi grabador de sonido. Yo dije, pucha, ya fue, pues, Ah, lo que eran pase. varios. Sí, éramos como 5 huevones y el dueño, ¿no? Y era A la como que todos mierda. poco a poco bajando, como que un gallo, fuera, mierda, y como que así, po, y los gallos como que Claro, cacareando. se desesperan, Los gallos pues. no cacarean. No sé qué hace, Sí, men. cacarean. El gallo Claudio, ¿Cacarea? el gallo Claudio. No, ¿Sí? sí no, cacarean. Dice, mira, ahí, ese seguro Puta. todavía, ¿no? No, Puta. estoy haciendo una pregunta, no estoy ¿Cómo afirmando. se? Afirmando la ignorancia. Así es. Oiga, ahora no, ahora cada uno es responsable de lo que va a salir de su boca. Ya, por eso, No eres Por yo no favor. ignorante, estoy ¿ah? afirmando, yo estoy haciendo una pregunta. Y ustedes que saben más que yo me están diciendo que cacarea. Ok, ya. Sí, o sea, supongo. No afirmo nada, pero sí, ves, o sea, de ahí bajamos los 4 pisos, hasta el último, temblando todo y salimos y toda la gente estaba afuera, como que preocupada. Realmente no sentí mucho temor porque no sabía la magnitud de lo que pasaba. Yo estaba más en el tema de puta, qué locazo meter puñetes a los gallos para quitarte, Locazo. tal cual. Y pero claro, ya viendo las ¿Pero te noticias, asustaste? ¿Sentiste mucho susto? mira, sí, sentí una ansiedad que antes no sentía porque ahora sí es como que más consciente el tema de, putas, de verdad si hay una catástrofe, me muero, puta, qué miedo, ¿no? De chivolo quizá era como que ya que chucha, o sea, no tenías conciencia. Pero no sentí tanta ansiedad. Lo que sí me dio palta es cuando ya después de ver los videos, tipo de que se cayó encima del pata de la moto, que puta, lamentablemente Que sí. falleció. O sea, yo veía esas casas y veía el lugar donde estaba y lo relacionaba bastante porque era, puta, es un lugar igualito, man. Es una calle así para arriba, con casas altas, pero no tarrajeadas, sin Claro, fachada. era un lugar hasta el culo, en resumen. O sea, no. Panea, Sí, era un lugar hasta el culo. Ya no lo quiere decir, pero está que con su palabrita de su fachadita, que no se ve. Era un lugar hasta el culo, ya se veía hasta el culo, ya se veía Su mal. Instagram, Ya, la mierda. ya. Y claro, dije, oye, ya. Ahora Mira, y dije, va a seguir, huevón. mira, de que estaba más tarrajeadito, que no Sí, tenía. Ya, se veía y- hasta Te el está culo de claro. Madrid. provocando, no Ya. caigas, no Se ve- caigas. se te veía está mal. Ya, provocando. y la cosa es que dije, oye, ahora sí, como que, puta, en cualquier momento, y justo en ese momento grabé para Instagram cuando ya había pasado el temblor, pero imagínate que en ese momento estaba grabando y puta, se cae una pared o algo y F, Ya, pues, pero no ¿no? moriste, gracias a Dios, Sí, pues, sí, weón. sí, o sea, yo también dije, man, ya que Oye, pero hablando loco de acá. esa nota, yo creo que he pasado varios videos al grupo de, los de acá, de cómo Sí, se sí, vive sí, acá. sí, sí, Ya, yo creo que los puedes poner, Chuy. Esos videos que están en el claro, grupo para que de acá. veamos a Chuy con su Cuando perra. está, sí, 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 Con Como, Ron. como Están habla un locos. poquitito. Ya, el de la terraza al menos. Ya, de El la de la terraza. terraza. Ponlo, ahí va, búscalo Acá, mientras. cae, acá cómo se también, cae. este Ese es malo se cayó. ¿esto qué piso? Es un séptimo piso, ¿no? Sí, seis, Sexto, seis, sexto. Sexto sí, piso. sexto piso. Este es un sexto piso que también, al momento que yo vi el video, puta, sí vi la tele, weón. Yo me acuerdo que hay una tele Sí, la allá. tele. La tele poco a poco se adelantaba. Yo decía, puta, en cualquier momento, bla. No, Oye, sí, han habido parecía. estragos a raíz de lo que pasó el temblor acá, porque se cayó el monitor, el retorno del audio, se cayó. Pero sí Eh, funciona. Funciona, Sí pero está funciona. bien roto. Claro, estéticamente está dañado. Está roto, no, sí Ah. está roto. También se cayeron unos vasos tiki, ya se han roto también. Puta, esos Dos, vasos tres. están Y- chéveres, ¿no? y- Se han roto. Son los tipos de vasos que están atrás de Chuy, ¿no? Que los hemos puesto A de ver, adorno. ponte, ¿se prendió tu teléfono? ¿Se prendió tu teléfono? A ver, ponlo. Esos vasos que Ya, están esos vasos atrás. que están atrás, ahí, Ahí. esos son los vasos Esos tiki. vasos. Claro, imagínense esos que no los encuentras así nomás, me imagino. ¿Dónde los venden?
Puta, en Puta. el centro. Ya, pero no es como que en cualquier tienda, o dame un vaso tiki, ¿no? La Tiki, gente tiki, pone. Oye, pero sí, José sí Hernández pone encuentras, ¿ah? baje de la Madrid. ¿Por qué yo? Baje de la Madrid. Oh, ese es mi causa. No, no es mi causa, pero gracias. Baje de la Madrid, gente. Puta, ese son lo máximo. Ese es el dibujito de Arnie, ¿no? Seguro, no sé, hay un Creo culo de que dibujitos sí. de Arnie. weón. Sí, él siempre le da like a mis historias. Por cierto, Arnie, ¿qué fue? Gracias, amigo. Arnie, ¿qué fue? ¿Qué fue con Arnie? ¿Cómo vamos ayer en su live? Pi, pi, pi. Huevón, yo creo que la cagué ahí porque... ATV, iban a hacer batalla con ATV, Sí, ¿no? no, es que ¿qué sucede? Que le bajaron el live porque el huevón, un pata empezó a hablar de timba, o... No, empezó a hablar de apuestas. Yo le seguí como que sí, todo el negro. ¿Y el negro qué habla? Apuestas, y el huevón acá rato apuestas. Ah, sí, está hablando de apuestas. Pum, le bajaron el... Solo por hacer apuestas. O sea, solo por una huevada así de apuestas, pues creo que está prohibido. Y ya no puede, 3 días Chucha. no puedes dar Ya ahorita acá. Pero bueno, ya tienen los videos. Por mientras pueden comentar ustedes cómo la pasaron, pues. Oye, en el pero templo. sin irnos allá, sin dejándolo de. Sí, soy baje de apuesta. De apuesta, gracias, amigo. Dale like al último Cerrando, reel de la embajada cerrando. polaca. Hay que cerrar eso. Justamente a Arnie, iba a juntar 1000 soles para comprarse una cámara. Sí, huevón. Iba a juntar para comprarse una cámara. Sí. Pero como ya lo han baneado 3 días, puta, Ya no se va ya. a poder Ya comprar no la se va a cámara. Ya no se va a poder comprar la cámara. Pipipi. Ya, Estaba tengo. en 980, creo, ¿no? Sí. Oye, y hay gente Ay, que de no. verdad lo quiere cagar porque incluso antes de lo de ATV, en realidad yo me acuerdo de haber visto el tema de, creo que sí lo vimos, el tema de ATV entró con él y de la nave una flaca calata y el toque lo botó. Claro, lo votó, sí, lo votó. Sí, y eso como que imagino que salen jodiendo los lives. Obviamente eso te banea. Por joder lo hacen. Sí, adrede, sí, así pues. son. A Bueno, ver, a ver. ya, Pues, ya, vemos ponga el el videito. video en la terraza. Ahí está, gente. A ver, dale play. Oh, mira mi tele, cómo Mira, solita, la terraza. un fantasma, huevón, te que arrastra. Ahí cae el monitor, ahí cae el monitor. Pipipi. Ah, la Ahí se mierda. cae. Ahí se cae mi Ah, monitor, la- concha de su madre. Mira, si hubiese Parlante no estado, será, huevón. No, es monitor, porque en es monitor de la- estudio. ¿Cómo se llama? El ¿Ah, cable ya? envuelto en el rap, de repente se quedaba colgado. En el rap. Mira, ¿y cómo sale el rack. polvo? En el rap. En Sale el el rap, En el polvo. perdón. Estoy hablando en el rack. En el En rap. el De repente eso se quedaba colgado. Pero Ah, como pero no bueno. estaba cruzado ni nada, se fue, pues. Puta madre. Claro, y por ahí saliendo alguien del baño. Pon el tuyo, Pechuy, pon. Ya. Pon ahí. Para que vean, presentes che. a Ron también, ¿ah? Falta. Para que para que presentes venga a Ron. Ron. Solo porque está Ron. Carlitos y quiero mostrarle mi desgracia. Hay varios buenos también, el del primer piso, que hay una chica que... Ah, el primer piso también. Apégate Es la al... chica que corre de un lado para otro. Sí, pobrecito. No sabía dónde ir. Apégate. Ay, A ver, Dios mío. ponlo. Pero pon tu Ajá. cámara, Pedubi. Ahí está. Ese es el primer piso del edificio. Pero sí se ve que es súper fuerte. Ahí está la escoba. Está sucio. Ni cagando, mano. Pero luego te digo. El Ahí está. cruce Ya. Ya, Ana, primera vez que La chica. viene, segunda vez que se va. encima. habla bien. Mira. No sabe qué chucha Ese hacer. es el logo de Alexis. No Con su sabe qué escoba. hacer, weón. Claro. El trapeador. Dale clic al video para que no salgan los márgenes. Ahí. Ya. Una, otra vez la chica. ¿Para dónde voy? Dice. Por allá me caigo, por allá Otra también. vez. Mueve eso. Y Otra otra vez. Ay. Ni cagando, man. No lo había visto bien, puta. Yo sale quería así, subir blum, ese video a blum, blum, TikTok, blum, weón. blum, Mira, blum. y una tía pasa tranquilaza, no No sintió pasa nada. nada. Huevón, sí. súbelo a TikTok, te juro. Es que ahorita todo está en ese No, tema. la que vende el desayuno. Tienes que poner ese Oye, pero audio ¿te que das dice cuenta ¡La que- policía! Que No, esa cámara nena. no tiembla como las otras que sí están pegadas a la pared. A verdad, no tiembla tanto, ¿no? No, no tiembla Claro, casi las otras sí nada. temblaron bastante. No. Ahí está la chica. ¡Otra vez! No. La cagada. Puta, ¿cuántas veces? Ya como 4 o 5. Ya, pero hay una más brava que también es de la parte del techo. O sea, Del o otro sea, lado. el otro, donde estamos ahorita en este ambiente, pero al otro lado. Ya, ahí sí se ve también cana, o sea, se ve fuertecito No, también. ahí sí se nota que se mueve, pero está obstruyendo, ¿no? Si no, mejor ponte para que no te escuches. O sea, hablas, pero... Creo que estoy bien pegada. Sí, pero se te entrecorta para que sepas, para que te veas. Póntelo.
Oh, ahora Dice, pongo- ¿está haciendo ejercicios o por qué está corriendo de izquierda a derecha? No, esa De chica repente estaba porque falta gritando. poner la ganancia, no sé. Esa chica estaba gritando bastante, ¿ah? Sí, Ella sí, estaba sí. que grita ¿Qué todo de chica? rato. Yo no lo he escuchado en ningún No, momento. sí, porque mi mamá me dijo que esa chica estaba gritando. Sí, sí, cuando yo salí, o sea, cuando subí ya para el techo, se escuchaba que la gente gritaba. O sea, fue fuerte, ¿ah? Ahí está, ahí está. ahí está. Acá ha sido más más grito, puta, allá donde está, la gente está cagándose de risa, weón. No, no, acá sí gritaron. Llegó un momento en donde Pero se escuchaba puro exageradamente, grito. ¿no? Sí. Y Sí, me imagino gritaban. que debe ser de esa chica porque escuchaba. Hoy gritaba corriendo, mano. Y no solamente Brother, la qué gente, loco. yo también me entro como que un poco en pánico porque sacudió súper fuerte. No. Y, oh, Se apagó tu no, otra oh. vez tú. Y bueno, la cosa es de que también mi hermanita grita, entonces ahí también es donde yo entro como que, uy, qué chucha, ¿no? O sea, porque cabe resaltar, y vamos a... ¿Acá, acá, qué? Ah, ya, lo prendo ya. Sí, sí, sí. Yo sí voy a contar mi anécdota porque yo sí estaba en el baño. Terrible, Si yo pobre me hubiera Water. demorado 3 segundos, Pobre Water. 3 segundos, bueno, un tiempo determinado, ¿no? Los segundos Ya es por ver TikToks. de las Hubiera salido antes. 11:35. Hubiera salido antes Yo por ver no, yo no TikToks. miro TikTok, ¿qué te pasa? Pero sí TikTok todo el sí me día. hubiera agarrado, pues, ¿no? En plena Ah. conversatoria. En plena exposición. Ah, Oye, pero bien. ¿qué pasaría si te encuentras en ese estado, weón? No sé, yo dije, yo si me imagino que me hubiera ido pues toda sucia, ¿no? Ah, resbaladiza, Depende, pues. resbaladiza. Todo Por con ejemplo, caca. Claro. Claro, por ejemplo, a mí Correría me ha más rápido, pasado, menos fricción. ¡Ah, No, mierda! es que había otro. ¡Guácala! claro, por ejemplo, a mí me ha pasado antes de esto, hubo un temblorcito hace tiempo y estaba en el trabajo justo haciendo la conversación. En la Y a mí me conversatoria. pasó eso, donde justo tembló, donde yo justo estaba ahí y fue como que dije, ¿me paro? ¿Me limpio o me voy así nomás? Claro. Y literal era como que me paro así Anda. nomás. O puedes hacer todo Pero junto. luego fue que dije, no, Correr me y tengo que limpiarte. limpiar, tranquilizar Sí, pero, y luego o salgo. sea, eh, claro, sin esto, porque yo también dije, obviamente, Claro. no, pero vamos a la diferencia en los otros temblores es que empieza lento y te deja pensar. Esta cosa fue como Claro. que un sacudón y tú no pensabas nada, ¿me No, entiendes? pero al principio sí fue una chica y de ahí sí te No, mandó a la empezó, yo lo mierda. sentí súper fuerte desde que Claro, o sea, comenzó. o sea, Comenzó y págata otra vez. o sea, empezó fue tipo como mismo. que tembló y te quedaste pensando, bueno, al menos me pasó a mí donde temblor y luego fue como que No, ¡pum! yo no me pregunté si fue temblor de frente. Es más, o sea, por eso es que yo digo que se sintió del lado izquierdo, porque muy aparte de eso también fue el sonido que Claro. retumbó. O sea, no fue como digo, no fue un temblor normal, porque yo soy de las que es como que tiembla, ya. Si sigue me levanto y si no me quedo donde estoy, no soy de asaltarme, pero esa cosa como pum, fue como que un sácate, Claro. sácate, sácate, y mi hermanita, Tacatacatiqui, ¿me entiendes? tacatiqui. Y yo salgo de mi ¿Estaba cuarto. llorando tu hermanita? No. No, gritó nada más. Gritó. Y también ahí empieza a ladrar Ron. Entonces yo Ron estaba salgo de mi llorando. cuarto y lo primero que veo son mis gatos saltando como conejos yéndose para su No, casita. mano, Y ahí es como que yo dije, pobrecito. puta, los quiero Pi. agarrar, pero digo no porque me van a aruñar. Y ya no, pues, ¿no? Y en eso que escucho que mi hermanita abre la puerta, Ron también sale y se van. Entonces yo digo, ellos van a bajar. Voy yo detrás de ellos y le grito, Chantal, Ron, van a ver en el video ya. Y subimos, porque ni cagando vamos hasta bajar, ya nos cayó la casa. Yo No, digo. es que Claro. es Porque más, yo vivo en un quinto piso, entonces... hay una recomendación ahora que si estás en un lugar tan alto, pues no puedes Bajar. bajar. Tienes que Claro. buscar un lugar seguro donde quedarte, ¿no? Te quedas nomás. Cualquier cosa, si se cae el edificio, saltas al otro. No, Ah, No así. sé, Algo así yo soy de dicen, las algo que así. le digo a mi Sí, pues. mamá, por ejemplo, si yo estoy arriba y así se me cae la casa, al menos ya no me van a buscar en Tres Compas, sino por ahí Arriba nomás. nomás. Por ahí nomás voy a Arribita, estar. encimita. O si no Huevón. sé, yo me imagino Claro, como algo. que la casa se va cayendo y yo voy pues saltando por un lado, Claro, no sé. no. me Estás a imagino punto de algo así. caer, estás a punto de caer y saltas para el lado allá. Sí, Eso. algo así, yo me imagino. O sea, Surfeando y ahí. te agarras en Surfeando. el cordel donde están las luces. No tengo Claro. ni idea, pero la cosa es que yo digo, Oye, ya para qué. Yo sí tuve un momento que estaba ahí mientras bajaba y mientras bajaba pensaba, oye, voy a vivir un terremoto con gallos, weón. O sea, hubo un momento en que como al principio era normal y luego ya se movió todo y ya los gallos empezaron puta a saltar, a loquearse. Encima había cuyes también. Bueno, una pastrulada así, weón. Dije, ni cagando voy a pasar un terremoto. Porque ya hubo un momento en que dije, sí, va a ser terremoto. Y mi cabeza era puta, voy a pasar el terremoto con gallos y cuyes, weón. O sea, es algo que también dije, bueno, será una Como anécdota una bastante granjita. interesante. Pero, o sea, ni cagando, estaba completamente fuera de mi zona de confort, pues, que es mi jato, que estoy cerca de un parque, ¿no?
Estaba en un quinto piso con gallos y cuyos. Weón. Bueno, Cosas de la vida. Cosas Pon, de la pon, vida. pon el video. Y ahí las narro ya. Qué vergüenza, por favor. Estaba yo en mi casa. Regalando. Pon el mouse arriba para que se vea el video completo. Hazle clic y no muevas, pues, ¿no? ¿Ves? Ahí sale mi Ahí se ve. hermana. Yo los llamo. Chantal, Ron, suban. Y mi perro. y al Desesperadito, rato mi bebé. aparece Manuel, ¿no? Claro, ¿y es por qué? Porque como seguía temblando, en el otro video van a ver que yo subo y sigue temblando y yo grito, Manuel, también en mi desesperación porque yo dije, o sea, ¿a qué hora va a parar? Pues, ¿no? Y yo ya estaba cocinando ese ratito la comida de mi perro. Y cuando él sube, escuchamos ¡pah! Que la puerta se cierra. Y después por eso que yo bajo a pedir llave. Bajas a pedir llave, Sí. claro. Y él así, no me hubieras llamado, ¿para qué me llamas? Por la web me llamas. Y yo así como que, ay, Pero él también subió por miedo a ser huevón. no, porque es nomás. que yo grité. ahí está Ron, está Ron. Yo grité fuerte. Coño. O sea, yo grité, Manuel, así toda desesperada porque dije, Todo puta, esto va a asado, seguir, todo. pues, ¿no? Ese Ron, el Ese Ron protagonista te- de todo. Claro, y qué ahí ya se chapadazo, cerró la Ron. puerta, entonces yo ya abajo, pues. Y ahí es donde encuentro a tu mamá así en la puertita. Mire, ese Ron es una mole, weón. Ya, pon otro, el del quinto Espérate, piso. El mira, otro pero quinto ¿te das piso. cuenta cómo sube Ron? Ron se estaba yendo y de la nada regreso y yo hace así. Sí, la Sí, cagada. Dale, ponlo, es ponlo. que ellos iban a bajar, pues. No, ponlo al inicio, ponlo al Creo que inicio. Ron no sabe No, que pues es un desde que pitbull. tiembla. Ah, no, No, esto eso bien más atrás, adelante, Ya. ¿no? al inicio nomás. Ahí está, Claro, ahí está, porque ahí está, Ya, ahí Ron- está. miren Ron la se estaba magnitud de yendo. cómo es que se Claro, sacude, pero por eso pongo al es que yo digo, inicio y dale clic a la pantalla y luego nomás el mouse. ¿ya ves Ah, cómo se la mueve? ca- O sea, yo no he sentido que ha Chantal se sido estaba chiquitín. yendo. Y Ron regresa, pero cómo sube, ¿ah? Pero fue Fue. Puta, los botó a todos. vida, dijo mi chavo. Los botó a Fue todos. mucho, muy gracioso, la verdad. Es que él sí es un perro nervioso. Cuando hay temblores, su forma de reaccionar es No sabe que es ladrar. pitbull todavía, ¿no? No sabes que puede matar gente. Ese Ron No, es lo máximo. yo no sé. Y ahí ya pon el otro, pon el otro. Sí, 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 ahorita. Esa nota solamente es acá, en otros lugares ha pasado, pero feo, weón. Sí, acá es hueveo nomás. Acá ha sido algo como que un jaja y ya, pero en otros lados ha sido cana. Ya, mira, ahí está Ya, eso de ahí, para el contexto, eso es al frente de aquí, al frente. Ya, mira cómo se mueve feo. Ah, la Ya mierda viste. acá. Cordeles de la ropa, mira, todo gaso. Qué locura, weón. Puta, sí. ¿Ves? Y Ahí está, ahí está, ahí nosotros está. sigue Ahí está, y ahí moviéndose y yo- sube Está Evelyn chévere, al está fondo, chévere. we. Y ahí yo y ahí yo me acerco y ¿por qué me acerco? Porque yo escucho que la gente grita como loco. Claro. Y dije, Dios, ¿qué está pasando Escucha, ¿y afuera? por qué no bajaste en vez de subir? Porque si eso seguía, yo siento que podría mejor pasar estar cualquier arriba. cosa, Arriba. entonces mejor Ah, me ya, voy para claro, arriba, claro. porque ya estoy muy lejos. O sea, pues. supongamos que se vaya cayendo pues el edificio, Sí, ¿no? Ya no. de ahí ella puede diga, saltar, hay que saltar. Saltas y no pasa Sí. nada. Según yo, así Está voy a tipo cayendo, surfear de ahí. Bueno, saltas pero es y- mejor si te pones a pensar, ¿no? Claro, porque como dice Evelyn, si me vas a encontrar, pues no me vas a encontrar en las profundidades, ¿no? Al menos Claro, aquí, ya. afuerita. Ya me encuentro Ron. pues ahí, pues no, o sea, Con no Ron, sé, ¿eh? digo yo. Con Ron y Ron. Es más, ahí capaz no agarra la cámara, pero a mí también lo que me partió aparte de los gritos, también fue porque yo vi que las aves iban para un costado, entonces dije, ay, Dios mío, ¿qué es Claro. eso? No, ya. Pero enfócate. Es que realmente, Pero enfócate. Perdón. Repite, repite. Amigo, bañero, por favor, Coño. tú dinos tu... A ver, a ver. ¿A verdad? ¿Dónde estabas, mano? Bueno, en mi caso fue distinto, o sea, yo estaba solo, había venido a una reunión en la madrugada del domingo, Ya. que era a las 3, 4, entonces ya me quedé seco y de ahí, entre mis sueños, como yo tengo sueño pesado, siento que alguien me mueve, pues, y yo le digo a mi hermano, no jodas, Oño. pues. A Y su veo- hermano. Y veo, abro, me volteo para un lado y no había nadie. Y me doy cuenta que se está moviendo la cama. Y digo, "Ah, madre, ya. Ahí nomás dije, ya, pues esperaré que pase, ¿no? Que pase. Y ya. Y no ese- paró nada. Y seguí. No, pues no me asusto. Normal, yo siempre lo tomo. Y ya después terminó y seguí durmiendo. Y listo. Ah, ya, o sea, no fue algo más anecdótico, nada. Se fue No. tranquilazo. Sí, algo así, fuera de lo. Yo iba a decir que estaba como en el lecho de la muerte. Ya, Oño. ya, Ay, pues, pon ya. hay varios videos de eso. Ponlos. De ya, las pero hay falta videoreacciones. contar nuestra anécdota, pues. ya. ¿Entiendes? Ah, ya, Claro, A mí, cierto, a mí cierto, lo que me cierto. pasó es que
hace mucho tiempo que lo que quería mencionar era sobre el baño. Es que hace tiempo también pasó un temblor donde yo me estaba bañando y me acuerdo que mi desesperación por querer salir, me resbalé y me golpeó horrible. Y como que me quedé ahí, ¿no? Entonces, desde esa vez aprendí que no tenía que levantarme simplemente. Por eso cuando dije, ¿me levanto o no me levanto? ¿Me limpio? Me quedo ahí. Ya, me quedé ahí. En esta experiencia... Ni cagando. Sí, ¿Sí? de verdad. Ah, la mierda. En Te cae de esta risa. experiencia sí sentí que no sé, me afectó demasiado porque sí me quedé muy nerviosa, así estaba. Y me acuerdo que tembló un ratito y pregunté, yo misma me pregunté, ¿temblor? Y como era fuerte, salí corriendo en calzón. Luego me di cuenta que estaba en calzón y regresé a agarrar cualquier pantalón y mientras bajaba me ponía. Y estaba así. No, el bebé estaba Ala. llorando. Sí, y su papá me dice, buenos días. Yo, buenos días, señor. No, pues estaba llorando. ¿Qué? Sí, ¿Ni siquiera te sintió juro. tu papá? ¿O O estaba sea, mi súper papá estaba, trancado? mi papá estaba abajo No, tranquilo. relajado. él llamó, decía, ¡Alexis! Ah. Gritó, entonces No, en pues eso eso fue que gritó. después, eso fue después. No, ahí mismo, por eso es que cuando yo escucho que dice Alexis, yo me regreso y dije, no tengo calzón. Y me, No, y me pero puse ya, en incluso se puso a llorar también, o sea, te Sí, me tocaste de puse muy nervios. nerviosa, no sé qué pasó, pero me puse muy nerviosa. Es que es la primera vez que siento que es algo tan fuerte y que suena. Normalmente siempre tiembla, pero esta vez sacudió tan fuerte que me asusté horrible. Dije, es un terremoto. Terremoto, tal cual. Sí, y no sabía. Terremoto. Y en mi cabeza estaba, ¿a Terremoto. dónde voy si es un terremoto? O sea, literal, ¿a dónde voy? ¿Salgo? ¿Dónde ¿Me quedo? estabas? No ¿Dónde sé. estabas? Segundo Aquí, piso, pues. pues. Ah, sí. Estábamos ahí ¿Por en eso la ahora parte de la estabas ahí? Oye, más bien No está es domingo, ¿ves, no? Ah, Claro, ya, sí, 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 pues. fue domingo, fue domingo. Pero tú dijiste que tu mamá no era nerviosa, pero es no, que es No, nerviosa, mi pero que tú mamá no, pues tú igual claro, eres mi nerviosa. mamá es bien nerviosa y cuando me ha tocado temblores con ella, yo siempre he sido como que la calma, ¿no? Decir, mamá, cálmate porque si no, no vamos a salir. Y se calmaba. Que yo no te creo nada de eso. Pero en esta ocasión... Ni cagando te creo Sí, eso. Ni No No, te creo eso ni sinceramente, cagando. y en esta ocasión me pasó lo contrario, donde yo me puse tan nerviosa que incluso lloré porque era como que no sé. Yo Oye, misma me nunca, sorprendí. me sorprendió mucho esa reacción. Sí, Porque de fue verdad, yo o sea, la vi bien también. exagerada, pero bueno, capaz así eres. Para ti todo es exagerado, hijito. Ah, Ah, Empezó. a cada rato. Entonces, A cada rato. No, pero hubo este, uno, ¿te acuerdas que fue cuando ella estaba poniendo plantas? ¿Yo? Porque sí, porque estabas poniendo acá las plantas y justo estabas en las escaleras y también yo tembló. dije, bajo, Y tú, bajo. ¿Cuándo? claro, tú me dijiste que gritaste como que ¡ah! Y Acá, tú como que cálmate porque tú ¿Ah, estabas claro? entrampando, claro. ¿No te acuerdas que hubo un temblor Hubo aquí? también Pero así, no como me un quedé domingo. nervioso. O sea, lo que voy es que no lloré y no me quedé nervioso. Solo le dije, ¡vámonos! No, pero su reacción es así, pues de Claro. alterarse. Pero como Ok, esta vámonos. cosa ha sido bastante movido, porque yo no me también, acuerdo. yo Ah, se tampoco, acuerdan. ¿cómo se llama? Yo tampoco soy de reaccionar así. Pero- Yo soy bien lenta, o sea, yo no. Pero, o sea, ya es como Esta que vez, yo ¿verdad? vi todo, es que de verdad se juntó todo. O sea, yo escuché que el sonido venía, no sé, como una cosa así fea. Sí, sí, sí. Escucho a mi hermanita gritando, escucho al perro ladrando, salgo y La veo a los calle. gatos desesperados, que nunca en mi vida he visto que los gatos estén saltando como Ujú. unos conejos. Veo mi cocina que se levantaba y la olla. Entonces, en mi tontería, o no sé, en mi desesperación, yo pensé que ella gritó porque se estaba sacudiendo y la olla saltó. No sé, algo así me imaginaba, Ajá. pero no era porque, no, estaba tan nerviosa y yo, maldita sea, porque después me doy cuenta y digo, oye, tengo que estar en calma. Claro, ¿no? está tranquilo nomás. Claro. La idea obvio, es esa, pero o obvio, sea, obvio. yo estuve todo el rato en calma, pero dije, o sea, pero ya vamos a que ya no es como antes, cuando era niña, era como que, bueno, está Pero es que temblando. creo yo que cuando ves a alguien que te desespera antes que tú, es donde, no sé, inconscientemente tú dices, tengo que mantener la calma. Claro, no, Claro, o sea, si yo todos están sabía En esta locos. porque ocasión, como yo salía del baño iba yapeando, es más, y para que me Chantal traigan. gritaba y los... Sí, y los- y yo me entonces- quise sentar y veo a mi perro así y salto y dije, y escucho el sonido y veo los gatos y dije, ¿qué es esta mierda? Porque se movía fuerte y daba miedo. Claro, eso es distinto. Entonces, Terrible, en esta Chuy. ocasión yo vi que él era como que tipo más tranqui, ¿no? Entonces yo quiero creer que por eso que me hice así. O sea, Pero ya, sí. pon las videoreacciones de diferentes lugares de Lima que han habido temblores y también hay unos videitos ahí un poco más educativos acerca del supuesto siniestro que se va a venir. No, Están haciendo psicosocial. No, Psicosociales de que psicosociales. va a venir un terremoto de 8.8, Oye, cosas así. sí. Así que Ya, bueno, ¿ahora qué es escucha más. eso, No weón? estoy preparada, señor. En Santa Rosa por víctima accidental del terremoto. A ver, pero métele ¿Sube audio. volumen? ¿Esos son videos antiguos o cómo? No. Tiene voz, Activaron pero a ver hace qué fue. algunos meses un plan para preparar una fosa común en el distrito de Santa Rosa, al norte de Lima. ¿Se escucha? Esta medida busca anticiparse a un eventual sismo de magnitud 8 o superior
con el fin de evitar el colapso del sistema Oh, me funerario y reducir los riesgos sanitarios tras una catástrofe masiva. En caso de que ocurra dicho terremoto, Mario Casareto, especialista en gestión del riesgo de desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicó que la capital podría registrar alrededor de 50.000 fallecidos. El 50.000 propósito de muertos, este weón. plan sería A no la solo mierda, asegurar weón, un vamos al espacio carajo. para entierros colectivos, sino también garantizar un trato digno a los fallecidos y proteger la salud pública. Casareto recordó lo ocurrido mira, eso en fue en Quito la luego Costa de Verde. un fuerte terremoto donde los cadáveres fueron recogidos con maquinaria pesada, provocando mierda. mutaciones que generaron mayor impacto psicológico en la población. El Ministerio de Salud y el Ministerio Público también vendrían elaborando protocolos para el uso de fosas comunes tras desastres masivos. Cabe mencionar que la Ley General de Salud en el Perú permite este tipo de inhumaciones colectivas en casos de enfermedades infecciosas o emergencias sanitarias. Casareto advirtió que un sismo de esa magnitud podría dejar al menos 1,5 millones de damnificados. Los recientes millón, temblores han gente, vuelto a 1,5 poner millones. sobre la mesa la necesidad urgente de contar con planes de contingencia. ¿Qué opinas? La mierda. Oh. Un Puta, millón vamos y a la medio mierda, de weón. damnificados, weón. Realmente nosotros no estamos preparados para ningún terremoto. Mira, te soy sincero, Para nada. Una fosa común, weón. Para meter a Mira. tanta gente. 110.000 muertos en promedio, 50.000. mira, y eso que estamos hablando de lugares lejanos también de, digamos ahora, me acuerdo del año pasado fui a cubrir un congreso de geología, sí, geología creo que era, que bueno, nos hicieron un tour donde cómo afectaba, cómo un terremoto podría afectar, puta, el tema del paseo de playas, desde el Callao hasta Chorrillos. Eso se cae, o sea, Ah, no, de todos, todas maneras, sí, todo o el sea, malecón de la Costa Verde. toda la ¿No ves Costa que Verde cada que tiembla se va se van No, y es cayendo? como que incluso vino gente del extranjero para dar esta exposición en este congreso. Era como que un día de congreso así en un auditorio y luego ya era en la Costa Verde, pues, ¿no? O sea, ya era como un paseo y esos mismos que expusieron el día anterior, que eran extranjeros y todo, veían eso, y comentaban, ¿cómo es posible que esto se haya realizado en un lugar, digamos, Barranco, Miraflores, bueno, Chorrillos, que son lugares un poquito más, como que más, bueno, Miraflores y Barranco un poquito más pudientes, en donde cuesta como mierda ese edificio que han construido y un departamento ahí cuesta un montón. Y todos decían como que esa hueá se va a caer, o sea, un terremoto se cae completamente. Y son edificios millonarios. ¿Ah? Sí, son edificios que cuestan Sí, cuesta Mira, un y con montón. el montón. tiempo esos se van a ir. O sea, con el tiempo alguien va a venir y va a decir, ¿sabes qué? No, no puedes vivir aquí. Sí, tal cual. O sea, es que ni siquiera vivir ahí en un terremoto, de verdad, eso se va a caer. Claro. O sea, no es que quede algo para ¿Tú te vivir imaginas, después. ¿tú te imaginas que ese terremoto, bueno, no ha sido un terremoto todavía, pero ha sido un temblor muy fuerte, hubiera durado nada más 5 segundos? Sí, eso también estaba pensando. 5 segundos 5 más. segundos más, Más, pero en ese sí. movimiento fuerte, 5. Esto hubiera sido Ya se muertos. iba. Ah, a si Sí. full. acá nomás, como que una cosa de la pared, no sé, o sea, no es la pared en sí, sino Se han caído cosas, se han movido cosas. claro, se han caído cosas y, pero en otro lado se ha destruido. claro, como Ya, que se claro, pudo haber más caído, tiempo, sí, más tiempo, sí. más movimiento, se desarma más, digamos, la pared y puta, se cae. También puede ser, sí, nadie lo sabe. Más bien, te he pasado una imagen ahí, chécala, mira. Ahí métele un poquito de zoom. Esta es una imagen que hemos Interesante, sacado, que hemos interesante, ¿ah? conseguido. Tú puedes leerlo, Chubi, lo que dice en la parte de abajo en la reseña. A ver. Ajá. Enfócate, tu cámara se prende. Pero se Dice la- enfocaría Ya, ella. pero léelo. Ya, mira, dice tipo de suelos, ¿ya? A lo Tenemos mejor varias léelo, sí, zonas. para ver. Sí, espérame. Pi. Sí, 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 Ya. por ahí. La zona 1, que es la verde, es apta para construir. Que dice que este suelo posee Vamos. afloramientos rocosos, estratos de grava, que conforman los conos de eyección de los ríos Rímac y Chillón, los estratos de grava Coluvial. coluvial, ¿no? De los pies de las laderas. O sea, que sería Surco, Surquillo. A ver, ahí tenemos a Miraflores. varios Uf, distritos. dice- ¿Ah? Uy, así me Rima. salvo, huevón. Incluso hay una parte de comas Ajá, un que se Claro. puede poco construir. más. La Bueno, zona Caraballo uno. está totalmente amarillo. Hay partes Pero es nada la más. segunda zona, el color Deja ver, pues, amarillo. para ver más distritos. Ventanilla también. San Martín de Porres, creo que está ahí, Ventanilla, ¿no? Puente Los Piedra, Olivos, nada casi, ¿ah? No, Puente Piedra, nada, San Juan cabrón. del Lurigancho se fue Dependencia. al San Juan del carajo. Lurigancho también tiene una parte.
Puta, pero es No jodas, chiquitita. pero- Es chiquitita. Puta. Pero La parte de San Juan del hay Lurigancho es algo, chiquitita. Pero hay, dice, pero hay. No, San Juan Lurigancho. de Lurigancho se va al carajo, mira. Lurigancho fue a la mierda. también. El Rímac, ok, Callao se Independencia, va. Los Olivos, San Martín de Porres, Brother, Lima, todo el Callao Breña. también. La Perla del Callao, nada que ver, ¿ah? Pero Mira, la ahí hay- Molina uf, está igual. Mira, No, la Molina y San Juan Perla del está Lurigancho, rosado y rojo. en ese mapa, San Juan del Lurigancho y la Molina, no hay mucha diferencia. por eso, nada que ver ahí. De la vista, callado. Vamos, vamos. Barranco, Mira, Barranco, claro, también por la parte del nada, malecón. sí. Toda esa parte del malecón, ¿no? Ahí justo estamos en ese punto rojo. Justo estamos en el límite, weón. Estamos en el límite entre Barranco y Creo Justo y que estamos Surco. por acá, en el punto rojo acá. Estamos en ese punto, estamos en Ah, ese no, este es punto. San Juan, no, perdón. Estamos por Ahí, acá. No, ahí, estamos, ahí. estamos arriba. No, estamos en el verde, gente. Doxéame, Estamos hablando doxéanos. estupideces. Estamos por acá, por el Estamos, rojo. estamos bien. Pero a ver, San A Juan, ver. Mira, mira, Chorrillos también Vos tiene una Surquillo, partecita Surquillo nada siempre, más. mi barrio. Oh, Villa Salvador, mira. Chorrillos. Lurín, ya, ni que hablar Lurín, mira. Ya. ¿Y los otros colores Mira, qué en representan? Villa Salvador el 88% se va al carajo. Sí. 88%. ¿Pero qué representan los colores, pues? El ¿Qué verde, crees que el verde representa? es donde puedes vivir. Ya. Ya. El amarillo. A ver, lee el amarillo. También es una segunda zona, pero apta para construir. Terreno conformado por estrato de superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos. O sea, o sea, ve- puedes verde, construir. verde y amarillo. Puedo construir. Claro, puedes construir. Pero Sí. no, en el verde es apto totalmente. En la zona 3 es el suelo no recomendable, se necesita una construcción especial, conformado en su mayor parte por depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor. Espérate ahí, da un momento ahí. Lo que quiere decir los colores es que, claro, puedes construir, pero como dice ahí, especial. Pero dime ¿tú crees que alguien va a cumplir ese especial? Ni cagando. Ni No, cagando. pues, obviamente. No lo van a cumplir, ni a balas. Ajá. Y el de abajito que viene a La ser... zona 4, que sería la rosada, Rosadita, ¿no? dice que es un suelo no recomendable. Los muros y columnas deben ser más fuertes. Terreno con depósitos de arenas eulógicas de gran espesor y sueltas. Wow. Ah, mira, incluso Y el, Claro, la zona... la Y el zona rosa rosadito. es. Yo pensé que la roja era la peor, pero la No, pero no sale la roja ahí. Se entiende que ahí no se puede, pues, ¿no? Obvio. bueno, Entonces sí, sale no. zona Rosadita, 5, la que palirrosa. también es no apta para vivir, que está conformado por depósitos de rellenos sueltos de desmontes heterógenos que no heterogénea. han sido colocados en depresiones naturales o excavaciones realizadas en el pasado. Pero incluso ahí te sea- ponen un porcentaje por distrito, ¿ah? Ajá. de todo lo que se 88%, acabaría 43, de ese 30%, distrito. 40. Ya, y Bueno, hay una acá leyenda arriba, está lo rojo, pues, ¿no? Zonas de riesgo. Todo lo Y rojo. porcentaje de viviendas en riesgo, weón. ¿El mayor cuál es? El de el abajo. de ¿no? abajo, el de Villa Salvador. Sí. Ah, sí. Villa Salvador, 88. 88. Es que anteriormente Villa Salvador era todo un tierral, pues, mano. Sí, Era pues. arena nada más. Y ahora, claro, ahí Ya han construido, construido un montón, ahí un sí, montón de gente. cierto. Bueno. Hay un comentario acá de mi amigo Dibujito. Entonces mi casa en el cerro de Chorrillos, que fue construida por mi abuelo con puro cemento, sol, no aguantaría. Bueno, Pero, en hermano, Chorrillos, bueno, no lamentablemente- aguantaría tanto, No. No, Lamentablemente no. lamentablemente no, aunque fue con todo. Mira, pero igual así como los cuenta un dibujito por ahí, es la historia de varios abuelos, weón. Sí, Por e- ¿ves? o sea, Su No esfuerzo. es que lo hayan querido hacer tipo porque o sea, es parte de querer progresar, pero bueno, pues, Pero hay gente que ha hecho su casa sin columnas, mano. puta, ya eso también. Oh, una pero- locura. Yo he visto videos ya en TikTok que son achorados donde hay gente que ha construido la Ve, a ver, parte donde va la explícanos- columna. Ya, Solo la claro. base. Ah, Sunare, no. No O hay ni sea, base, no hay nada. incluso, ya tú puedes hacer tu casa con columnas ya. Pero si no Ajá. tienes una muy buena base, igual es en vano, mano. A ver, explícanos qué significa no tener columna, ve, tú que O sea, Y no sabes tener de buena formas. o sea, base. tiene columnas, sí Ya, tienes columnas, O sea, una pero pared tiene que haber una... cuadrado, hay 4 columnas en un cuadrado. Ya, esa es la Luz, lógica, luz, ¿cierto? claro, ya, es ya. como ese teléfono, ¿no? Debería Ya. haber una columna en la parte de aquí, Claro, acá, claro. acá y acá. Lo más lógico, ¿cierto? Ya. Ajá. Hay personas que no tienen columnas en la parte de acá, la tienen 1,5 metros por aquí. Ya. Ya, eso hace que cosa, que en la parte de la esquina, por eso es que se caen, pues las fachadas se Claro. caen. Incluso he visto que puta, weón, hay gente que ha ¿Y hecho con una cuánta columna encima de profundidad una, debe- de debe una estar una tabla, columna? weón. ¿Ah? ¿Con cuánto de profundidad debe No, estar? tiene que ser desde el cimiento. La columna va desde el cimiento hasta hasta el último piso que tú tengas en tu casa. Claro, tienen que ir todos juntos. ¿Y, Incluso he y visto. la visto- base? ¿Qué es la base? Ahí donde ya metes pues, todo lo que son fierros, puta, 5 octavos. Puta, y ahí entra una parte más técnica, pues, pero gastas un montón de dinero solamente en la base, ¿ah? Solo en la base. En su momento, cuando se construyó esta parte donde estamos nosotros, esta parte de acá tiene 35 metros cuadrados. Solamente para la base de aquí, en el año 2018, más o menos por ahí,
se gastó 30.000 soles, supongamos, entre 33.000, 30.000 soles. Hoy en día, actualmente, yo imagino que será 38, 40.000 soles. Solo la base, ¿ah? Solo la base, ¿ah? No Ah, que la mierda. un cuartito hecho, las huevas. Solo la Ah, base, weón. Huevón, pero, o sea, yo he visto casos también en videos que, bueno, en general siempre he visto como que el segundo piso sale un poquito más, el tercer piso sale un poquito más. Ah, cagado, pero weón. Sí, pero eso va, ¡plum! Se cae. Cagado, pero. Al menos que lo hagas, pues. Pero ni es que lo que pasa lo es que van acá a hacer, nadie pe, lo hace claro. bien, pues, Claro, weón. claro. Tampoco contratas a un arquitecto, nada. Claro. Otra cosa también, no es que tú pongas columnas nada más. Tienes que tener vigas peraltadas, que son vigas antisísmicas. O sea, las que vienen cruzadas. Porque tú puedes poner columna, columna, una columna en el medio, pues no tienes nada que sea así. Claro, Ya se cae, también, pe. la misma huevada, se cae. Claro. Ah, ok. Y otra cosa más, los ladrillos también. Por ejemplo, los ladrillos pandereta, que es lo que más la gente usa. Ladrillo pandereta es el más económico, es el que tiene, o sea, es el más económico, no solamente eso, sino que es un ladrillo que es para interiores. Tienes que usarlo siempre para divisiones interiores. Pero los ladrillos King Kong son los que tienen, creo que, 9 huecos, 12 Son huecos. los más grandes, Son ¿verdad? los más grandes. Esos son para la Sí, fachada, son para los bordes. ladrillazos. Y solamente el pandereta es para las divisiones interiores, ¿no? Baños, cuartos, pero no para las principales. Ya, la gente lo usa para todo. Es por eso que hay un montón de videos donde todos los ladrillos se caen, pues, mano. Se Ah, viene, puta pe. Buen madre. dato para cuando Se quieras viene, construir tu Datazo, casa. datazo. Al Muy bien. Hay otro arquitecto videito Alexis. por ahí, otro videito por ahí. Muy bien. Puta, pero no, ¿cuánta gente va a perder sus cosas? Plata, todo. A ver, escuchemos. Ánimo de generar alarma, sino es el ánimo de tomar conciencia y que tanto la población Mierda, como las 5 minutos. Ponlo nuevo. Retrocede nomás. ¿Qué fue? No me bajé el mouse. autoridades de que el sismo de ayer duró 30 segundos. El sismo que esperamos va a durar 5 minutos. No es el ánimo de generar alarma, sino es el ánimo de tomar conciencia y que tanto la población como las autoridades, cuando hagamos estos simulacros de preparación, estamos haciendo algo mal porque la gente no lo toma con la Claro, seriedad no. que debería ser. Yo preguntaba, y pero aunque 5 no puedo minutos es escuchar como a toda la mierda. gente que nos está Además, con una escuchando, canción de 26. yo estoy huevón. seguro de la respuesta. Yo preguntaba, Son dos ¿tienes canciones mochila de de 26, emergencia? No huevón. tienes, pues. No, No Ahora. tienes, esa es la verdad. Entonces, Allí pasa algo curioso. Cuando uno hace una charla o conversa con la gente, le pregunta, ¿usted considera que la mochila de emergencia es útil en una emergencia? Te dicen que sí. sí, claro, pero ¿Y usted tiene la mochila? Te dice que no. Entonces, ¿cómo esta contradicción existe? Somos conscientes por un lado que lo vamos a necesitar, pero por otro lado no lo hacemos. Entonces, ese hábito tiene que crearse. O sea, a las buenas o a las malas, como el cinturón de seguridad. Entonces, la mochila, el problema es empezar. O sea, primero tener la mochila. Y lo segundo es mes a mes o semana a semana reabastecerla, ¿no ir es cierto? llenándola. Si pensamos que la vamos a hacer en un solo acto, no la vamos a hacer. Y tenemos que asociarla a alguna festividad, alguna fecha en especial, mensualmente de preferencia, para actualizar esa mochila. puta. 5 minutos es un culo, gente. Es bastante tiempo. Pero eso que también 5 minutos comenta es de la... demasiado, weón. Eso también que Ah. comentan de... ¿Cómo se llama la mochila de emergencia? ¿Tú qué opinas? Mira, estoy Es bien segura que importante. nadie lo tiene. Serán unas que cuantas pues. familias, pero la mayoría no. Es que No. Y también, deberíamos tener una mochila. o sea, también el tema de las mochilas de emergencia incluyen llevar comida perecible, linternas, pilas, radios. O sea, es una mochila no tan ligera. Que si vives en un edificio, supongámonos ya en un caso donde ya sucedió un terremoto, ¿ya? Y estamos en el piso 13. La gran mayoría de personas que viven en Lima viven en departamentos alquilados, sea de edificios súper grandes o como departamentos de personas que han hecho sus edificios y los están alquilando. Supongamos que vives en el piso 6 o 5 nomás, ¿no? Y se cae el edificio. Y eso va a ser en un toque, ¿ah? Porque cuando estás en movimiento ni siquiera te va a dar un tiempo para que tú bajes. Llevar tu mochila de emergencia como a llevarla realmente, puta, te va a beneficiar o te va a ayudar cuando estás ya, Bueno, puta, lo capaz que te puedas pasa- quedar sepultado. Lo que pasa es que no es que sea Ese una es un tema también así, mochilón ¿no? para toda la familia. Supuestamente lo normal es que o sea, somos 4 integrantes, Cada cada uno uno tiene- tenga su mochila, para que cuando vayan cargando la mochila no sea un peso para uno y digan, no puedo, no me lo tengo que quitar.
Por eso es que dicen que Porque cada hasta familia debe tener. silbatos también metes en la mochila. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es el detalle que mucha gente no lo ¿por qué mucha gente no lo hace? Es que a eso hay que estar, ya sea mensual o cada que se vaya a vencer, estar ahí, cambiando, cambiando, sacando, metiendo. Alguien que no quiere hacer eso. Y aparte, plata, ¿dónde pues. pondrías, se debe poner la mochila de emergencia? Supuestamente un Cerca de la lugar donde tú puerta. fácilmente, claro, fácilmente del vas tamaño a de tu tocar, casa. te lo La pones. puerta. También depende de tu caso, o sea, Depende si- del tamaño de tu Claro, casa. claro. Ya, por Sí. ejemplo, yo sí tengo mi mochila de... Ah, excelente. Claro, sí, sí. Me A ver, acuerdo a ver. que hace años... Pero no la sacaste ahora. No, sí, está ahí afuera. O sea, Ah, ya, ya. No ya, fue necesario. ya, No, ya no lo está vi. afuera porque... Pónganse Ricocan en los bolsillos para que los encuentren la policía. No, Los sí, perros, sí, los sí. perros de la policía. Yo sí tengo, por ejemplo, y esa mochila nos lo dio la municipalidad hace años, me acuerdo. Esa mochila naranja, antisísmica. Claro, Y la ahí municipalidad. yo, por Ajá. ejemplo, digo, ¿por qué lo tengo hace años? Porque eso de las radios con pilas, ya, yo tengo mi radio con pila. Yo tengo mi silbato, tengo mi linterna. Y cada cierto tiempo, como dices, se cambian las cosas dependiendo de la temporada. Por ejemplo, Claro. ahora se ha hecho una mochilaza, ¿por qué? Porque todos hemos puesto pantalones. Igual se pone ropa, por si hace calor o algo, ¿no? Pero también lo que hace, ni tan pesada, sino que robusta, es la sábana que tenemos. Muy aparte de también tener los documentos, ¿Tenéis? sí, los DNI Deberías en tenerlos, fotocopia ajá, o, sí. o los que ya se han vencido, por ejemplo, nosotros lo tenemos también. Sí, ¿Ah, eso sí? te Un sirve, Par de claro, para que medias, cuando te sí, identifiquen, medias, claro. calzones, vamos a decirlo, y nuestras chompas, pues, ¿no? Pero, o sea, yo sí tengo mi mochila de ¿Y cuánto emergencia. pesa? No sé, yo normal lo Pero puedo sí debe cargar. pesar lo suyo, ¿ah? Claro, claro, pero o sea, ahí también es poner el agua y eso. Pues yo me acuerdo que también nos habíamos olvidado de poner sacar los atunes y justo, o sea, faltaban vencer y también cada cierto tiempo y ahora otra Claro, vez se galletitas. pone, Ay, ¿no? se- Te pasó Ay, 30, ahí me está. apagué de nuevo. Claro. Censurado. Pero Claro. yo sí soy de galletita, eso, ¿no? Entonces atún. ahora como que la mochila siempre ha estado en el cuarto de mi mamá. Ahora ya está en la puerta, pues. Claro, Porque con todos los días que hemos sentido dijimos, Pero no. ahora, o sea, yo vi ese video, hay evidencia de que estás tú con Ron, tu hermano, Claro, ¿y la pero en mochila? ese momento la mochila Es está que- en el cuarto de mi Oye, es mamá. que no te Y acuerdas aparte de porque nada, no, weón. pues. Claro, pero ahora como dice Evelyn, ya Pero que está ya pasando está la siempre, mochila, ¿me claro. entiendes? Ya está, ya no está. Oye, es más, cuando yo me puse a reflexionar después dije, puta, no me llevé ni mi laptop, weón. Claro, No huevón. me ¿Por qué llevé te has nada, llevado ¿Te el weón. acuerdas, no? No te- Porque es es que más, no lo ¿alguien sacó su razonas. celular en ese momento? No, yo Nadie. me fui y nomás me acordé porque escuché la voz de su papá. Dije, no te calzo, me van a ver. Entonces regresé porque si no, seguro y salía así. O sea, yo sí me sentí como que seguro, no seguro, pero dije, bueno, tengo mi fono cargado, ya. Espero que con eso, Y aparte de también mis estabas equipos fuera y todo, también. claro, es como que yo estaba fuera de mi casa, ¿no? Pero es como que ter- sí me sentía bastante, por así decirlo, protegido porque tenía el celular, que era que tenía la cámara, que tenía mis equipos. Puta, ya, Quedaba o en segundo sea, plano, quedaba en pues. segundo plano, pero Puta mi madre. celular Es que en sí, realidad sí o sí, que weón, en sí o sí segundo el Sí, celular. plano. weón. Es más, yo no sé si es que estoy con sandalias. O sea, no estoy segura, pero yo sí. Sí, estás con sandalias, sí estás con Sí, Oye, ¿te sandalias. seguro, imaginas, pero no. mano? Sí, sí, ¿Te sí. imaginas si se cae en la casa, weón? Se va a la mierda todo, Ah. weón. Sí, Todo. sí, sí. Cálmate. Se pierde todo, weón. Mira, por ejemplo, Obvio, cuando Alexis pues. dijo eso de que ni siquiera pensé en mi lacto, yo estaba cerca de mi lacto y ni por acá como que y dije, oye, Voy a ¿verdad? agarrar mi laptop. Ni No, por acá, pues. no, que para, Porque para la seguir Primero editando, es tu dice, ¿no? vida, primero eres tú, yo me quiero Alexis Obvio, dice, obvio. La ¿dónde toma está tu costó laptop? 20.000. Para que sigas editando, dice, para que sigas Para que sigas editando. Ah, la vuelves a la pobreza, Te mano. cae la casa, pero no el internet, dice. Otra vez comer, Sí, sí. otra vez tener que comer galleta con No, atún. pero Oye, eso pero es tanto verdad. fue Qué así que rico. yo como estaba cocinando, yo vi el fuego levantarse y mi mamá me dice, pero hubieras apagado la cocina. Pues eso es un desgracia. Claro, le digo, También. me han estado sacudiendo la casa y yo, ay, sí, no. Y lo apago y me largo, está loca, dije, Puta, ¿Tú no. te no. imaginas Pero en ¿por algo qué no real? apagaste la cocina? Y yo, Pero en "¿Qué algo me En algo apagas?". real, pues, no, es no, en cierto. algo real tú te vas y esa cocina que se quedó prendida en algún momento el balón puede bluff, explotar y obvio, todo obvio. se hace Sí, peor. pero weón. fue la desesperación. Y Para la puta, próxima cierra. Ah, esa bomba que yo precisa. Ah, hubiéramos salido buena. No, volando pero todos. en ese momento, como se dice, no se piensa, pues solo No, actúas yo y ya. sinceramente no he pensado en nada. Solamente en salir y subir. Lo único. Dije, "Ay, pues". No, en mi cabeza estaba, es un terremoto, ¿a dónde me voy? En mi cabeza, ¿a No dónde pensé voy? en nada. Go, go, go. No, pero al ¿Dónde voy? menos siento que sí he tenido ese tipo de supervivencia de salir, ¿no? Porque otras cosas, Sí, se quedan, dice no, que ya me sí. quedo, ya sí, porque yo siempre soy así, pero en esta no, dije. Ya, "Cara". pon Sí, otro algo video, pon pasó, otro algo video. pasó ahí. Es que tembló demasiado. Algo pues. cambió en Loxo. Algo cambió en Lotso.
Sí, yo me quedé En Lima. tembleque. Primero, el movimiento haría que sea imposible mantenernos de pie o caminar. Luego, en 15 minutos se formaría un tsunami con olas que superarían los 6 metros, inundando las zonas costeras de Lima y Callao. Este sismo dejaría al menos 4 millones de viviendas colapsadas y centros de salud sufrirían grandes daños estructurales. No tendríamos agua, electricidad ni internet durante un tiempo indefinido. Las carreteras y calles estarían destruidas y 8 millones de personas serían afectadas, entre heridos y fallecidos. Por ello es importante estar preparados y tener nuestra mochila de emergencia. No le digas, está a mi costado. ¿Se han preguntado qué tienen en común estos dos papeles Lija con el terremoto que nos espera en Lima? ¿Qué tienen en común una bicicleta y la supervivencia de tu familia tras un sismo de magnitud 8,8? Porque nadie habla de los ladrillos conocidos como pandereta al referirse a los 110.000 muertos que habrá en el próximo terremoto. Si te quedas viendo este video los próximos 3 minutos, te lo explicamos. En las últimas semanas, un equipo de El Comercio se ha dedicado a recopilar evidencias de que el megasismo que nos espera en la capital será catastrófico si no cambiamos nada. Como si se tratara de dos lijas, las asperezas que se producen por la fricción de las placas que están en las profundidades del subsuelo de Lima llevan 277 años acumulando energía. El silencio sísmico frente a las costas de Lima es alarmante, mientras que en Chile en los últimos 60 años han sufrido 29 terremotos de magnitud superior al 7, es decir, un terremoto cada 2 años. Y si vamos de regreso a la superficie, tenemos otro gran problema. Un enorme porcentaje de casas en Lima están construidas con un tipo de ladrillo tan débil que se rompe con apenas un pequeño golpe y que de hecho solo está permitido su uso para dividir ambientes dentro del hogar. No para hacer paredes ni muros, el famoso ladrillo pandereta. Mucho más barato, pero también uno de los responsables de que una casa sea completamente frágil y vulnerable. Sin contar que Lima tiene distintos tipos de suelo, como arcilla o arena, que amplifican las ondas de un sismo. Eso explica por qué nunca tiembla igual en La Molina o en Chorrillos o en el centro de Lima. Y cuando ocurra el terremoto, no solo se van a caer 350.000 viviendas. Aquí viene lo importante. A partir de ese día, no habrá transporte público, ni taxis, ni acceso vehicular en gran parte de la ciudad. Si tú tienes que recorrer distancias largas, ya sea para adquirir alimentos o rescatar a alguien, no vas a poder hacerlo en carro. Y aquí viene el rol que jugó la bicicleta en los peores desastres naturales del mundo. Decenas de personas escaparon en una bicicleta del tsunami de Japón en el 2011. En México, este vehículo permitió reunir a familias separadas después de los terremotos de los últimos años. Información como la que te hemos compartido hoy la vas a ver a partir de este domingo en la campaña Estemos Listos de El Comercio. Pero lo más importante es que conocerás cómo evitar que tú y tu familia sean parte de las cifras de víctimas. Científicamente está probado de que va a ocurrir ese terremoto en Lima y no hay nada que pueda evitarlo. Pero que estemos listos, sí es posible. El megasismo por sí mismo no te va a matar. Lo que sí puede matarte es la falta de prevención. Bueno, entonces eso voy a rescatar, mi bicicleta voy a rescatar. Ya vas dejando bici. El día de hoy lo voy a poner afuera en el árbol nada más. Oye, no, qué falta. Para que te lo roben, para que te lo roben. Pero lo loco es que Tengo tiene un miedo, poco de amigos, tengo sentido miedo. porque en Chile dice que está pasando un terremoto cada 2 años. Uno cada 2 años. Y aquí dice que hace Nada. 278 años, ¿no? 77, sí. 77 Son como años. 200 años de silencio sísmico. Casi acá. 300. Casi 300. Y eso es muy malo. O sea, La- no debería. Hay un video también que explica eso, que lo vamos a ver más adelante, que habla acerca de los grados de los sismos, ¿no? Y que va en modo logarítmico. Así que hay personas que también comentan siempre diciendo que es bueno que pasen los temblores para que, no sé, o sea, la carga se vaya, ¿no? Pero en La el fondo energía. no se libera mucha carga con el temblor que ha pasado, ¿no? Claro. Incluso vi un pequeño video que decía que tenían que pasar 11.000 temblores Ah, como los que pasó 11.000 hace poco para temblores. que Sí, sí, libere sí. todo eso. O sea, son 11.000 ni cagando. Sí. Brother, o Ah, sea, su- Cagando. estamos condenados. Vámonos O sea, acá. si fueran temblorcitos como ya, puedo aceptar como lo que pasó el domingo, pero terremoto no, por favor. ¿Qué hablas? Ese pequeño temblor que ha habido ha destruido Ha casas. destruido Pero casas. el terremoto Casas. es destruir Pero dice que eso más. ni siquiera es la liberación, ¿no? De la Nada, no energía, significa nada. Más bien ese puede ser al Ah, principio, Dios al mío. principio.
Sí, por eso es que dicen de que es un estimado para que, en sí dicen de que para que la Tierra bote toda su energía, más, tiene que muchacho. durar 5 minutos Claro. el movimiento así sí, de sí, fuerte, sí. no, así de como 8 para que ya esté totalmente. O sea, para que los 200 años que no ha El pasado. terremoto que lo fue en haga. Japón duró 10 minutos. El que fue en Chile creo que duró entre 6 y 8 minutos. Sí, el Oye, del y no- 2007, 8 creo que fue minutos, 3 10 minutos. minutos Full, también. bolo, Mierda, puede ser que weón. se sale el mar, tsunami. Huevón, pero, Sí. no, y eso iba a decir ahorita, o sea, no solamente es el terremoto que, digamos, de 5 minutos, es que va a venir un tsunami que creo que por ahí habíamos visto cuáles eran los distritos que con un tsunami también se iba a la mierda, ¿o El no? Callao, pues desaparece todo el Callao. Todo el Sí, sí, Callao sí, sí. sí. Ese que Termina En de lo de desaparecer. Barranco creo que no No llegaría. llegaría porque está todo el malecón, Sí, pues, sí. toda la Costa Verde. Claro. Al menos que sea pues uno gigante. No, pero imagínate que sea boom, o sea, igual va rascando la tierra, me imagino, no, de que de todas maneras Va toda la rascando, pista pero sí, pues. a lo que se refiere es que Pero no Barranco llegaría. sí, yo me imagino que Chorrillos no, porque no es que ellos También están. La están Chira, bajo. por El muelle, ejemplo. el muelle, el muelle. No, Ellos la están Chira bajo. no está abajo. La Chira, El literal- muelle, la Chira, La Chira el Club está, Cultural Lima. acá está el esto, pum, se va. El Cultural Lima se también. lleva casi lo todos los demás, cedros. pero más arriba no. Pues, Ah, solo claro, esa no, pero parte. esa parte de Chorrillos, sí, pues los cedros, Claro. por ejemplo, las delicias, esa parte se va el Sí, mar, sí, sí, sale. sí. Fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Terrible. Hay un video también, lo debes tener por ahí, donde habla acerca de... Es un experimento que hay acerca de los sismos. Búscalo por ahí, a ver, antes de ese. O ponlo ya, ponlo. Sí, ponlo. Cifra de víctimas que estima INDECI para un terremoto de 8.8 grados. Estas son las 5 cosas que ocurrirían tras un terremoto de esta magnitud. Llegaría un tsunami a los 22 minutos del terremoto que dejaría colapsado el aeropuerto Jorge Chávez y el puerto del Callao. Se cortaría el servicio de agua potable por al menos 3 días. El terremoto arrasaría con San Juan del Urigancho, Caraballo, Comas, Ate Vitarte, La Molina, Puente Piedra, Independencia y con asentamientos humanos en Chorrillos, Lurín y Villa El Salvador, según el mapa IGP. que vimos hace En ratito. total, Sí, sí, sí. 353.000 viviendas podrían quedar destruidas por el terremoto y más de 70.000 viviendas podrían quedar inundadas debido al tsunami. Sí, yo sé que a nadie le gusta pensar en escenarios catastróficos, pero es necesario estar prevenidos y saber qué hacer ante un terremoto. Comparte esta información y prepárate. En el próximo video te explicamos cómo. Yarita. Qué Ahora miedo. dime tú, supongamos de farchi, que qué pase farchi. eso y que sigamos vivos, porque puta, pues podemos morir, weón. Sigamos vivos. Claro, siempre uno piensa en que ¿Cómo hoy sí, No va a de vivir, la ¿no? nada, ¿Cómo puta, empiezas de nuevo? Porque trabajo no va a haber. Exactamente, eso iba No, a o llegar. sea, no es una cosa de diga, ya, voy a buscar trabajo para otra vez No va a haber regresar nada, a la no va a vida, haber nada. pero no va a haber trabajo. El Perú entraría en crisis. Claro, ¿de dónde saca los alimentos? ¿De No, dónde sacas el dinero? Nadie quiere dinero en ese momento. Estado de levanta emergencia ahí. sería la No, palabra. ya. Entras en estado de emergencia por desastres naturales, pues. Sí, no pues. habría... ¿Quién va a ir a trabajar? Nadie. Que hay un Nadie, lunes, por no, el eso. siguiente, no, sí, Es si que no en tienes ese- casa. Pero es que en ese momento no importa el dinero. O sea, si No tú tienes importa el dinero, dinero, o sea, comida, no hay, claro. agua también va a La gente escasear. que tiene agua para vender no la va a querer vender. Y si tienes Te la va a cosas que vender, no te las van a comprar. Obviamente, Claro. no pues. Puta madre, es una cagada esa huevada. Ahora, supongamos que se te cae toda tu casa. Puta, ¿dónde botas todo ese desmonte? ¿Verdad, pe, huevón? O Es sea, como mierda de desmonte, es weón. un culo. No, ¿quién los va a votar? Puta, te vas a quedar ahí. Bueno, todavía es tu No. terreno, ¿no? Pero. Justamente por eso en el video anterior hablaron de que iban a hacer una fosa común. Una fosa común es un hueco, mano, donde van a Claro, quemar a con todos, todos. viejo, como en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una sí. locura Sí, sí, para sí. para el tema de salubridad, porque la morgue va a colapsar. La morgue hoy en Obvio. día sin terremoto está colapsando. Imagínate con un terremoto. Va a colapsar eso, los hospitales, las clínicas, todo eso va a colapsar. Es más, si es que van a estar todavía en pie, o sea, imagínate. O sea, claro, estamos pensando en una situación donde primero nosotros Ya, pero estamos ¿a sobreviviendo. dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, De acá, o sea, ya claro. supongamos el hecho, ya, pasó el terremoto, se cayó todo y bla, 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 de bla. ¿A dónde vas si estás vivo? O sea, yo puedo pensar, ¿a dónde Puta, voy? rascas tu casa, pues, lo que quedó, para ver qué puedes rescatar. Eso sería lo Claro. ¿Qué primero. pasará en un Claro, terremoto? rajas tu casa. Pero espérate, eso sería, a ver, ¿cómo decirlo? Y Ya vas a juntar toda la familia también. supongamos de que todos en tu casa están vivos y sanos. Y sano. Sí, no, sanos, no, ya. no. Asumiendo ese panorama, puta, tienes que empezar a sacar el desmonte de lo que quedó, de lo que viviste para tu casa. Sacas el desmonte para ver si sacas un poco de ropa, algo que Algo, recuperar, Comida. comida, ayudar a otros a sacar los muertos. Huevón, su también madre. la Enterrados. primera noche, porque huevón no va a haber luz.
No va a haber agua. No va a haber luz, no va a haber agua. No, los incluso no va a postes- haber comida, claro. Puta, mano, nos vamos va a a la comenzar a mierda. saquear, weón. Sí, tengo miedo. Sí. O sea, Sí, comenzarían a robar, weón. sí, de todas maneras, Comenzarían weón. Comida, a robar. sí, agua, de hecho. Sí, Sí, pues. Allá es todos sí, contra obvio. todos. Es más, tendrías que empezar a sacar a la gente porque todo va a comenzar a apestar. Sí, o sea, Los se va a muertos podrir, se van a comenzar a podrir y y ya va se a comenzar a enferma apestar. también, ya se Sí. enferma. Tendrías que sacarlo lo más rápido posible con maquinaria o simplemente con tu mano, con una pala, con algo que tengas para Jalarlos. que... Ah, qué Agarrar un brazo así, horrible, weón. no. Porque un va a comenzar a bracito. apestar eso. Puta, sería una locura, mano. Sería una locura, una tragedia bien cagada. O sea, a mí me gustaría, o sea, que no sea real, pero vivir esa simulación en algún momento como que realmente para probarme qué mierda haría. Ay, ni cagando. Imagínate, Así como realidad Japón. virtual, realidad virtual, Japón weón, tiene, realidad ¿no? virtual, Japón así. tiene sus simuladores Claro. como un taca-taca tienen No, en Japón y aparte para que como tú más que o menos vayas experimentando el esto del sismo. Y ¿Cómo creo que incluso estarías? acá también había Ah, sí, creo que vi un Ah, video de Pedro Castillo. un simulador, un simulador de, de, claro, de los sismos, claro, sí, Sí, vi sismos. a Pedro Castillo agarrado, creo, por ahí. Claro, Era es un video como antiguo un de ese taca-taca, año. una cosa así. Sí, sí. Qué miedo, Señor, bendícenos con tu Es espíritu. más, por eso es que dicen que la gente no puede ni siquiera caminar con tanto movimiento. No, pues. no se puede Si caminar. llega, se llega un No, momento, eso se digo. tira así. ay, no, qué Sí, feo. sí. Y que te quedas y ahí te tapas, no sé, algo, te haces así, como para que no te caiga nada en la cabeza. Oye, Ala. qué cagado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, la mierda, ¿te imaginas ya empezar Ya no hablemos de eso, yo voy a sacar, soñar. a sacar muertos todos? A la que frío. Bueno, Mira, últimamente antes del temblor, yo he estado soñando mucho que me mudaba de casa. Chan. No sé por qué hasta ahorita, hace poquito, antes de que haya, me mudaba de casa, me iba a otra casa, a otra casa. Y yo decía, ¿por qué será esto, señor? No, es Yo otra decía, cosa ya. no. Ya. Qué El último farchi. videito, ¿ya? ¿De verdad? Esta ha sido la gran pregunta de ayer. Si 6.1 todavía no llega a calificar como terremoto y ha pasado esto que le espera a Lima, por ejemplo, en un sismo de 8, ayer distintos expertos recordaron que la escala de Richter es logarítmica, lo que significa que la diferencia de 6 a 7 es de 10. O sea que un sismo de grado 7 es 10 veces más fuerte que el de ayer y un sismo de grado 8 es 100 veces más fuerte que el de ayer. El silencio sísmico no es un mito, no es una leyenda, es una realidad científica y se considera que Lima se encuentra en silencio sísmico hace 272 años. Para aplacar ese silencio con un terremoto de 8.8, que es lo que se proyecta que alguna vez sucederá, ¿saben cuántos sismos como el de ayer se necesitarían para liberar toda esa energía? 11.000. 11.000 sismos como el de ayer. En el Perú, según información de Grade, 7 de cada 10 casas son autoconstruidas. El porcentaje aumenta al 99% en los sectores D y E. Algunas son más fuertes que la otra, pero esto implica un gran riesgo no necesariamente por la construcción, sino por la falta de estudios de suelos. Y como pasa con el agua también, aunque suene contraintuitivo, las autoconstrucciones a la larga son más caras que una construcción formal. Cuestan en promedio 190.000 soles, lo que es 33% más alto que una construcción convencional. Pero claro, solo el 2% de los hogares acceden a créditos con garantía hipotecaria. El 23% recurre a créditos personales para construir su casa y el resto autoconstrucción, porque entre otras cosas, no hay pues productos crediticios diseñados para la gran mayoría de los peruanos. Desde el Estado hay Mi Vivienda, que es insuficiente y además aparecen los depredadores, como pasó en la época de Pedro Castillo. Oye, ahora que cuando acaba de mencionar, supongamos que seas dueño de un departamento o Ya. 3 departamentos en diferentes distritos. Supongamos que eso se raje, se dañe y tengan que demolerlo. Esos aires, porque tú has construido la parte de arriba, ¿no? Los aires, puta, quedan en todo, queda en nada. Weón. ¿Sí ves? No hay forma de cómo puedas llegar a ese aire, al menos que no haya construido el de ahí hasta llegar arriba. ¿no? Oye, verdad, ¿no? En ese tipo de casos, o sea, ya yo tengo el aire de una casa de 3 pisos, digamos. Se destruye la casa, tengo que esperar Que que... alguien lo construya. pues. Para que tengas Claro, ese aire. la mierda, weón. O como no vas a construir tu plaza flotante, pero no. Flotante, mi nube voladora. Alexis, pero ¿te acuerdas en el año 2007, en secundaria creo? Ya hemos pasado por uno de 7 puntos y tanto, creo, ¿te acuerdas? Claro, Que ese hubo fue el de como una Pisco, el de onda, Pisco. que fue El de como una Pisco. onda. Claro, pero ese Ese fue allá. pero ese fue allá. Por ejemplo, aquí ese Pero mismo se sintió fuerte acá acá. No, se claro. sintió como 5.5. Sí. ¿Cuánto No tiempo? se sintió como 6, pero duró más. Duró Duró más. Más, duró más que el del Duró 3 domingo. minutos, sí, duró Sí, 3 minutos. ajá.
Pero no se destruyeron muchas cosas. o sea, Acá no. acá no. Acá no, pero en Pero eso Pisco, fue porque fue Ica, en Chincha, sí, se quedó mal, sí, mal, quedó mal, sí, eso es. Damnificados y todo. Puta, una cagada. Oh, ¿verdad? ¿Y la policía tiene algún protocolo para eso o nada? A ver, cuéntanos. No, solamente contra la delincuencia. Ah, yo me Ala. quería sentir como que tipo. Protegido. Entonces no estamos claro. protegidos el día de hoy. Un terremoto. No, mentira. Bueno. Pon otro videito por ahí. Ah, ya. Cagón eres. No, hay uno más del experimento que hay, de los sismos, ¿sí? Búscalo por TikTok, lo voy a buscar. Por eso aprovechen cada día de su vida. Aprovechen al máximo. Entonces, Aprovechemos. ¿pago mis dedos o no pago mis dedos? Paga el Premier. ¿Me quedo weón. con el dinero o no? Aprovecha, paga el lado de Premier, ¿Le por pago al favor. banco o no le pago al banco? Mejor me quedo con el dinero. ¿Salgo de Infocorp o no? ¿Pago para salir de Infocorp? ¿Valdrá la pena? Ay, pipipi. ¿Valdrá la pena que siga estudiando o que ya no estudie? Tal cual. ¿Verdad, no? O sea, mira, que en una catástrofe, ¿cómo se puede decir? Carreras serían las más cotizadas. Medicina, ¿qué más? No sé. Medicina nomás. pues. Medicina. Pues nada más te serviría. Nada más serviría, pues, ¿no? Nada no? más. Nada más. No te serviría nada más. Ingeniería, ¿o no? Ingeniería, bueno, puede ser. Los bomberos. Voy a preguntar, ¿cuál es Los el? bomberos. ChatGPT. Pon ese videito que te pasé. Ya, mira eso, mano. Mira ese experimento, pero es alucinante, ¿ah? ¿Se le puede hacer zoom eso? Ahí está lo que es la casa, la ciudad, y ahí mira cómo inician los sismos, pues, ¿no? Va bajando. Claro, y ¡pum! Pero hay uno previo, mira. ¡Pum! Salta. Así es como funciona. Ah, ahora no. Así es como funciona. Ponlo nuevo. Pero si te das cuenta, hay uno previo, ¿ah? A ver si. Claro, hay otro sí. Pero antes del terremoto hay uno chiquitito que le da Claro. un nombre. No, claro, acaba de pasar el sismo. Ahí está, ese de ahí. Ok. Tiene un nombre. ¿No? ¿Cuál era? ¿Viste? Su madre, no ve nada. Yo no hablemos Tiene lente de por la eso, me da hueva. miedo. Ya, pero tiene un nombre, mira. Creación de energía y el último es. Ahí está. Ya no lo viste de nuevo, te distraes mucho. Ya, bueno, será. Bueno. Qué fuerte, amigos. Pipipi. Mira, acá le pregunté a mi querido amigo Ya, ¿qué te dijo? medicina y enfermería, ingeniería civil, arquitectura, ingeniería en seguridad, telecomunicaciones, bueno, ahí estoy salvado. Ingeniería geológica, policía, militar, bomberos y psicología, nutrición, bueno, más cosas así. Trabajo social. Rappi. Es que ya, ¿qué le pasa al Rappi, pe? Claro. Nadie haría rápido. Ya que van a pedir. O sea, igual creo que puede haber una gran cantidad de gente que a pesar que no le puede hacer nada y puede estar en su burbuja también. Tipo un condominio que se salvó. Ya ese mar de gente se ayudan entre ellos, pero ¿para qué saldrían si están bien adentro? Igual tienen que traer algún... Es como Alimentos, pues. alimentos, ¿no? Pero no Pero creo no va a ser fácilmente, no van a conseguir rápidamente. Posible. Pues yo digo, en ese momento no importa el dinero, puedes tener dinero todo lo que quieras, pero si yo, por ejemplo, soy un mayorista y ha pasado todo esto y tengo mis alimentos ahí, ni cagando los vendo, pues. Para mi familia, Claro, para el mí. mercado. Obvio, es para mí. ¿Para qué lo voy a vender? Yo lo voy a Yo necesitar. creo que sí, ¿ah? O sea, sí vendes una parte, porque obviamente lo puedes vender a mucho más por... No. Ni Mucho cagando. más. Porque no sé, ¿cuánto tiempo va a durar todo Claro. esto? ¿De qué me sirve vender mis alimentos y de qué me sirve tener el dinero si cuando yo vaya a comprar no me lo van a querer vender? O sea, ni cagando. Bueno, O sea, pensándolo bien, o sea,
No, nica. No hay Ay. forma. Obvio. Es más, intento conseguir más de lo que tengo. Ahí crío los cuyes, me como los gatos ya también, los perros. Cuyes. No te comerías a Ron si vive. Ay, no. Yo sí lo tan mato a loco. Ron y me lo Si no como. tienes comida. Como Ron, te comerías Puta, acá. Ron. Ron es Sí. full, ¿Te full, comerías full acá? proteína. Ay, no, está loco. Ron es full no. proteína, ¿tú te masa, comerías grasa acai por magra, huevón. Qué supervivencia? rico. Qué Sí, huevón, rico, puta, dice. ¿cuánto? Cómete ese- pe tu cholita. A cojudo. ver. No, ese puro hueso. Puro pe. hueso, no importa. Ese comparación Sí, de Ron sin está bien pelo. Entonces papeado. cómete a Fiona, pues. No, ese es más hueso, ese Por pate favor. pollo. No puedo yo. Ay, yo tampoco podría comer a mi perra, ay, no. No, ni ganas de comer No, mi me perro. moría de hambre. Ya es como que bueno, pues. Es más, ya porque si se muere mi perro estaría triste. Ya qué ganas de Me querer. muero con él. Claro, O de sea, querer no comer. cometerías amigo. el canibalismo. No, ni cagando. ¿No harías canibalismo, mano? Por sobrevivir. O sea, Tomar tu comerme... piche y comer a alguien ahí. Ay, qué asco. No, No, ya me pero muero, no. ya. Mejor me Así muero. pero como en los barcos, cuando hacen el naufragio, comen tortuga, pescados crudos. Y toman su entre pichi. ellos. Seguramente. Pero Entre son ellos, algo se que comen sus tú no nalgas. cuidas, pues, que tú no quieres, ¿no? O sea, así como los uruguayos, por ejemplo, que cuando se Ah, con lo comenzaron a estrellaron morir. en la cordillera Claro. de los Andes. Ajá. Pero sí hicieron el canibalismo. Ah, ellos sí, pues. O sea, dice Tristes, que se ¿no? murió o se lo mataron. No, me No, acuerdo muy bien. murieron. No, murieron y Murieron y aprovecharon comieron, en claro. comer, pues. Y había uno, creo que se estaba muriendo y dijo, ya, cómeme, una cosa así. O no sé cómo mis nalgas. No sé. Ala, bien. No, Qué pero rico. como en Ricky Morty, en Ricky Morty también hay un capítulo de eso donde supuestamente Summer y Morty están ahí por morirse y Summer le dice, si me voy a morir, por favor, no te comas mis nalgas, ¿no? Puta, pero ahí Sería es donde- raro, ahí es donde hay sería más raro, carne. porque son ahí es donde hay hermanos, más son carne. hermanos. Oye, ahora sí, ya hablamos de los dibujitos, creo, ¿no? ¿Eh? No, ¿Ya Es no hora era de la- hora- de la- ya no de era la- hora de irnos? Ahora de la puta. Ya, pero vamos a ahora de la funda. Fuera de la funda. No, mano, todavía quiero votar por aquí. Voy a ya votar en habíamos el Brian, terminado ya. weón. Tengo sed. Bueno, primero tendríamos que hablar pues de que en estas semanas que han estado pasando estas controversias, ¿no? Con Sí. el actual alcalde Alcalde Ate. Franco Vidal, sí, ha pasado varias cosas con él. Investigaciones que han estado haciendo en el Canal 9, ATV Noticias, Gastelumendi, ha estado investigándolo a él a raíz de que salió una regidora, creo que fue la que hace la denuncia pública, ¿no? Acerca de contra los, ¿qué serían sus camaraman de Vidal? Sí. Sí, así que pon los videos por ahí, porque Ok. ahí inicio con los Sí. videos. Ah, no, ya, ese está bien. Ya, pero ponle el inicio, pe. ¿Otra vez? Vamos a Rato. empezar. ¿De dónde sale la plata para pagarle a los que Peculado durante... Alcalde de Comas habría confesado delito de peculado durante una entrevista. Escuchemos lo que dijo en el programa Ouque. Vamos a empezar. ¿De dónde sale la plata para pagarle a los que dominan esta página de TikTok? La página de TikTok no se llama Municipalidad de Comas, se llama Ulises Villegas. Y si la página se llama Ulises Villegas, a quien le corresponde pagarle es a usted. Acá está mi página de TikTok. 2.100.000 de seguidores orgánicos y 64 millones punto 2. Y el que maneja solamente es una sola persona. ¿Y esa que voz hacemos. qué dice? La voz del monstruo que está acá. Ya, pero vamos a dar contexto porque esto es algo previo, ¿no? Sí. O sea, este es el alcalde de Comas que Que ya está también preso. usaba, Y que que ya ya está usaba preso. las redes sociales como lo está haciendo ahora el actual alcalde de Ate. Él Por si acaso, él no es de Ate. Él no, fue no es Franco Vidal. el pionero, se podría decir. Claro, antes de que Franco Vidal, claro, el de ATE haga todo este show, yo me acuerdo que siempre me salía Ulises Villegas, pero él no salía propiamente, sino era como que la voz, que era medio memera, mostraba todas las obras que hacía y hablaba tipo algo Magali, era algo tipo Magali, Sí, creo, yo también ¿no? pensé Hablaba que era así. el comentarista de Magali, pero incluso ha salido él en otros países, porque han reaccionado a los videos de él en otros países, alabando su gestión por lo que está haciendo una campaña diferente, porque es Claro. diferente mostrar los trabajos de la municipalidad diferente, porque nadie lo había hecho hasta que lo inició Ulises Villegas, y mostraba sus obras, las cosas que había hecho, y bacán, hasta ahí chévere, ¿no? Hasta que llegaron las investigaciones. Y, Claro. y ese es uno de los delitos que él comienza a cometer, ¿no? Porque comienza, y lo dice abiertamente, ¿no? Y, Ahí está. Ahí está. ¿Quién le paga al señor? ¿De dónde salen los fondos para pagarle al señor? El señor es coordinador del área de imagen y no Ajá. solamente ve el tema mío, sino ve el tema de la municipalidad, municipalidad. las páginas y todo el sentido.
Y cuando yo salgo, como ves, Él trabaja en la municipalidad así es, y crea hace contenido las para el redes de la TikTok tuyo. municipalidad. No, en general. hace No, de pero el todo. TikTok se llama Ulises Villegas. También. Te vas a sacar con una cuenta de 3 millones. Tú. Claro. Te vas a sacar con una cuenta de 3 millones Claro. que se construyó con el trabajo de de comunicaciones de la municipalidad de Comas. No de Ulises Villegas y amigos. las acciones. Villegas nuevamente, y creo que ya por última vez es que me esquiva la pregunta, no me quedará otra que pasar a otra pregunta. Aquí la pregunta es directa. El señor, ¿de dónde recibe dinero? ¿Recibe dinero de la municipalidad? ¿Recibe dinero de A usted? ver, ¿Recibe le dinero del vuelvo a partido repetir. político? Hoy no, estás viendo y no ves, preciosa, de verdad. Hoy no. Según pudimos consultar con especialistas, el uso del personal municipal para desarrollar labores del ámbito personal estaría tipificado como delito de peculado de uso, ya que al trabajar para la Municipalidad de Comas y recibir un sueldo de esta, el alcalde no puede destinar ese personal para un beneficio que no sea de la municipalidad. Y por supuesto, su cuenta personal de TikTok es para uso personal, no municipal. Es decir, cuando el comunicador que hace sus videos los graba, hace la locución, los edita y los publica en la cuenta de Ulises Villegas, lo que está haciendo es trabajar para Ulises Villegas, cuando quien le paga es el municipio. Y es aquí, sí, claro que sí, es aquí, donde toda Latinoamérica unida te decimos FBB. FBB. Esta acción sería exactamente lo mismo que cuando un funcionario público utiliza una camioneta de un ministerio para llevar a su esposa a hacer compras al centro comercial, o cuando un jefe de una entidad del Estado ordena al asistente de la entidad hacer encargos personales. Es prácticamente lo mismo. Pero para que no te queden dudas, vamos a leer lo que dice la norma. El artículo 388 del Código Penal sanciona el delito de peculado de uso. Este delito se comete cuando un funcionario o servidor público utiliza para fines personales bienes de la administración pública. ¿Cuáles son los elementos de este delito? 1. El sujeto activo es un funcionario público. 2. El sujeto pasivo es el Estado o la entidad pública. 3. El delito se comete cuando el funcionario o servidor público usa o permite que otro use bienes de la administración pública. El delito se comete para fines ajenos al servicio. Y la penalidad es una pena privativa de libertad no menor de 4 años. Es decir, que el alcalde Ulises Villegas podría irse a Canadá. FBB. FBB. Y luego de todo esto siempre queda la misma pregunta. ¿Y dónde está la Contraloría? Y bueno, si no te gusta que te roben, ya sabes por quién no votar las próximas elecciones. Déjame tu like, comenta y comparte. Pero si eres un troll de Ulises Villegas, al menos ponle foto a tu perfil falso, para que no hagas tanto rocho. Si tienes una denuncia contra tu alcalde, envíame un mensaje por interno con todos los detalles, fotos y videos para poder hacerlo público. No olvides dejar tu comentario, dejar tu like. Ahí está. Peculado se llamaría, ¿no? Presuntamente. Tenemos que decir ahora presuntamente, ¿no? Sí, por favor. Presuntamente. Por favor, amigo, di Presuntamente. Presuntamente. Bajo las investigaciones que está haciendo Gastelumendi, presuntamente el alcalde ya te estaría cometiendo el delito de peculado, ¿no? Y tendría que ser investigado por la Contraloría. Presuntamente. Claro, o sea, pero claro, ese es el caso previo que se dio el alcalde de Comas, Ulises Villegas. Que ya está preso por otros delitos, pero está preso. Entiendo. A ver, vamos a ver otro video de Franco. Y esta Bueno, vez de Franco, preso creo que lo que vimos fue de que no estaba, o sea, va a firmar, ¿no? Va a firmar, ¿no? Va a firmar. Bueno, acá este video que mandó habla sobre las madres de familia de vaso de leche. Ah, ya, pero ese es otro. Ese creo Ajá. que es ese es después. Es que fue rapidísimo. Búscalo rápido, si no. El video, pues. o sea, lo que estabas comentando era que, que el alcalde ha contratado presuntamente a alguien que no está habilitado, no está preparado profesionalmente y lo ha llamado para que sea su cameraman. Claro. Y ahora, bueno, debido a que por el tema de los dibujitos y eso que ha salido en la tele, todo esto ha salido un poco más. Se ha hecho más Se mediático. ha hecho más mediático. Mucho más mediático. Complicado. O Y ahora sea, los dibujitos, lo los mal- dibujitos lo también malo están no en es que Civil se War. haga conocido. Lo malo es que use al personal de la La municipalidad. municipalidad. Claro, eso es lo malo.
Pero no solo eso, ¿no? Según el último video que salió acerca de la denuncia que hizo esta regidora, había órdenes de compra por 30.000 soles, weón. Es bastante dinero, mano. Para personas que no tienen estudio es bastante dinero. Ahora, la gente lo quiere camuflar, ¿no? Tenía TikToks también usando Bastante, camionetas mano, sí, de la de la municipalidad, municipalidad. estaban borrachos, todo, ¿no? Hay sea, eso videos no donde salen debería ser, borrachos. sí, obviamente. Claro. Ahora, ellos han hecho la denuncia contra la Contraloría, pero vamos a ver si es que eso procede, si lo van a seguir haciendo, si no lo van a seguir haciendo, no lo sé, pero, o sea, son cosas pendejas, pero, o sea, son cosas bien pendejas. Ahora, de que él hace obras y que está chévere, bien por él, bacán, porque eso es su trabajo, ¿no? Es lo que tiene que hacer, chévere. Pero de ahí ya que se comience a camuflar con una nota, de que sea ya con corrupción, porque esas notas ya es algo raro, pues, ¿no? De que contrates gente sin estudios es raro, ¿no? Porque ya se ve como que es a dedo. Y no sé si hay una convocatoria pública para que la gente ya entre a trabajar a esa municipalidad o los escogen directamente. O sea, también son varias Claro, cosas que quedan en el aire. ¿qué Pues, ¿no? parentesco también tendrán, pues, no? No deberían tener ningún parentesco en realidad para entrar ahí a trabajar. No deberían, pero... Para bueno. contrataciones del Estado, no, pues, No debería. no debería. Incluso en lo privado también, en algunas ocasiones no se puede, pero no sé cuándo depende que sí y cuándo no. Depende de no, claro. A ver, pon el video que tienes, voy buscando el otro. Este video que ha salido en las redes sociales, podemos observar que este trabajador tiene una orden de servicio. La denuncia es gravísima y apunta y pone en el ojo de la tormenta al alcalde de Ate, conocido como el alcalde streamer Franco Vidal, que estaría destinando recursos de la municipalidad para pagarle a un grupo de jovencitos que no tienen experiencia laboral ni profesional para que promuevan justamente sus actividades y su trabajo como streamer a través de las redes sociales. El asunto es que el dinero sale finalmente de la caja del municipio. En el colmo de esta historia, algunos de estos jovencitos incluso amenazan a periodistas que son críticos de la gestión y de estos actos de corrupción en los que estaría incurriendo el alcalde. Ahí está, ¿ves? Es ahí, en base a este video. Es ese el tema. Te pasé el video ahorita. Ponlo, por favor. Voy a estar muy atento a mi cuenta de Instagram. Hoy la municipalidad de Ate no solo está en la mira por su alcalde streamer, sino también por más de 5 contrataciones sospechosas de jóvenes sin experiencia ni títulos profesionales que ganan jugosos sueldos de hasta 5.000 soles. Usan vehículos municipales para su diversión y hasta integrarían grupos llamados Los Dibujitos, de donde se amenazan periodistas, vecinos y funcionarios. Todos los detalles esta noche en Ocurre Ahora. Esto no viene de ahora, esto ya viene desde el año 2023 que asumió la gestión municipal. Con documentación en mano y en exclusiva, la regidora Elizabeth Cabezas nos revela las órdenes de servicio que superan los 30.000 soles de 5 jovencitos que aún sin superar los 25 años, en febrero de este año se convirtieron en los grandes afortunados de la gerencia de imagen institucional de la municipalidad de Ate, donde se estaría intentando mantener la verdad oculta. Están viniendo conmigo. Usted puede ingresar, pero prensa no. ¿Y quién dice eso? El área de imagen. Converse usted con el encargado, ¿Por qué con la prensa? persona. ¿Prensa no puede entrar? No, no puede Por ingresar. favor. ¿Nos tenemos que retirar? Me dice lo que me indican. ¿Quién le indica? El área de imagen. Tienen que coordinar, van a sacar. obviamente. Tienen que coordinar, por eso le digo. Según denuncia la regidora, estas contrataciones sospechosas salieron a la luz luego que varios de estos jovencitos fueran grabados a plena luz del día, no realizando trabajos para la municipalidad para lo que se les paga, sino realizando transmisiones en vivo para la cuenta personal de Kik del alcalde Franco Vidal. Estamos hablando del señor Fabio Córdoba Vilca. ¿Ya? Este joven
que tiene un orden de servicio del 18 de febrero del 2025. El señor está para el servicio de diseño de material institucional para la Oficina General de Atención al Consejo. En ningún lado dice transmitir para el KIC de la tarde. No dice acá, al menos en esta orden de servicio. ¿De cuánto es la orden? La orden de servicio es de 4.000 soles. Estos jóvenes no están haciendo la labor para la cual fueron contratados, sino otras labores que tienen que ver más bien con la, intuyo yo, con la promoción de la figura del alcalde en las redes, para ver si no, pues eventualmente, no sé, va a una reelección o se promueve su figura como un gran alcalde. La regidora es como que La su mano regidora derecha, ¿no? revela también este Algo video así, donde ¿no? se Bueno, observa la a que lo Fabio audita, Córdoba ¿no? en aparente estado de ebriedad Mira, eso dentro parece de lo que esta te decía, el camioneta faltazo. roja con lunas polarizadas que sería de propiedad de la Forchi. municipalidad. A su izquierda aparece una joven con una lata de cerveza, pero quien golpea en la cara a Fabio Córdoba es nada menos que otro beneficiado con estas contrataciones sospechosas. Iván Osco Wikawari, ¿no? Este señor que también tiene una orden de servicio, 18 de febrero del 2025. Este señor está encargado de poder hacer el servicio de video, filmación y fotografía. ¿Ya? ¿Y cuánto está ganando? 7.000 soles en esta orden de servicio. ¿Qué quiere decir? 3.500. Solo bastó revisar su perfil. Supuestamente. Ya, ahora Sí. imagínate que nosotros salgamos, contratemos a alguien y le pagamos 7.000 soles. Solo porque agarre el teléfono y te grabe. Porque eso es lo que hace un cameraman en Kik, ¿no? Sí, tal cual. Pero ahí lo están haciendo pasar para que haga un montón de cosas por 7 lucas. ¿Ah? Así sea una orden de servicio que haya empezado en enero y que le pagues 1.000 soles, es un culo de plata para un pata como ellos, que no tienen ningún tipo de Sí, estudio. es ni siquiera La tarea como- es fácil, sí. No pero creo que piensen. no deben de pagarla así él. No es que piensen, sí, voy a hacer Demasiado. este encuadre, voy No, a no les tratar de interesa meter este tampoco. plan, ¿no? Va a salir como él Claro. piensa que está bien y ya. Y normal, porque Claro. tampoco es como que estas plataformas te exijan demasiado, ¿no? Claro. Pero vamos a que les quitas trabajo a cualquier persona que sí cumpla con un requisito mínimo, ¿no? 7.000. Demasiado. Yo Y era- eso es lo que, bastante, eso es lo que te Son comentaba. 3, bro. Yo te comentaba esto por interno, que era de esos 7.000, ¿cuánto realmente es para ellos? Y de ahí, ¿cuánto Claro, se para reparte el- también? claro. Porque normalmente lamentablemente está normalizado el tema de que ya yo te he puesto en este puesto, digamos, presuntamente, siempre presuntamente, yo con mi peine. Como lo que pasa en el Presuntamente. Congreso también. Claro, pues, es ¿no? como que yo te Claro. contrato y tu sueldo es de, digamos, como en este caso, 7.000. Y un porcentaje me lo das. Y tú agarra 3.000, pues, que es un culo Es un igual culo para de lo que plata, hace, claro. pero y lo demás que ya luego me yapeas, o le yapeas a este, y este le yapea a este, y este le yapea a este, y este le hasta Y que así llega, va. hasta que me llega. En el Congreso pasa eso. Bastante. De bastante. que Por eso que contratan a todo es los, vara, ¿cómo pues. se llama? Auditores, asesores, crean puestos, Secretarias. crean puestos fantasmas en el Congreso y luego se van diciendo ya, como yo te hice entrar y ganas 14.000 soles, 9.000 soles, ya de ahí quédate con 3, 4 y ya el resto trae. Mano, y eso es algo Mira, que en los no es... comentarios y eso es dice, corrupción, weón. y uno aquí con sueldo mínimo. Claro, es que igual eso pasa La en todos firme, lados, pues. mano. La otra vez escuché no sé quién, un futbolista que decía, hasta incluso en el fútbol es, Claro, sí. yo soy jugador y Claro. alguien me llama y me dice, ya, tú te vas a ir para este grupo, para este equipo, mejor dicho. Ya, te van a dar 10.000. Ya, pero como yo te he llevado a ese lugar, me vas a tener que dar a mí toda tu carrera hasta que estés ahí, no sé, 3.000. Ya te quedas con 7.000. Y es como Claro, que, la y él se vara, pues. asegura, y él se asegura en que, y no solo es uno, sino trae a 10, ya pues son 30.000 mensual, o sea que cada uno le dé 3. Pum, 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 Es pum. bastante. Y es así, Es mano. bastante. Y eso, claro, Pero, no ya, pero sé. eso puta, supongamos, ¿no? De que es No, es corrupción. presuntamente. Presuntamente es corrupción. Presuntamente. Pero puta madre, es una cagada, es una figura turbia también, ¿no? No es algo como que, no, como que lo tengas Yo Yo que alabar. mejor no digo nada, me quedo callada nomás. Presuntamente, comentarios. gente, ya, sigue. Perfil de TikTok para encontrar estos videos donde alias Mocoso hace uso de la camioneta municipal para grabar sus videos personales. ¿Y por qué das like? Sabes que no me gusta. Pero si a mí me gusta, pues. Sí, pero ¿por qué le das like? ¿Por qué le das like? ¿Eres malo o no? ¿Ya ves? Sin Haciendo embargo, es TikToks. una de sus transmisiones que habría dejado al descubierto sus aparentes vínculos con Ahí los está, llamados dibujitos Es que ni que en siquiera tiene redes poca se han cautela, encargado weón. de amenazar de Había muerte a que quien se chuchazo. pronuncie en Sí, contra había del que alcalde Se confiaron Franco mucho, creo. Vidal. Justo mientras está en su transmisión, estaba en parte de sus clips,
y le sale pues este mensaje. Los dibujitos VIP. Así es. Y este señor trabaja en la municipalidad. O sea, que quiere decir que los mismos dibujitos están en esa área de imagen institucional. Eso es lo que no... los ataques están saliendo de ahí, las amenazas están saliendo de ahí. Hay algo atrás. Ahora señala que otros 3 jóvenes dieron aparentes órdenes de servicio irregulares también en febrero. Ellos serían Gerson Velázquez Malqui, Terry Minaya Torres y Sebastián Víctor Barzola, que al igual que los 2 primeros mencionados, no cuentan con ningún tipo de estudio superior. Donde lo más probable es que esos 10.000 soles no sean para ese joven, sino vayan a parar en un gran porcentaje, en un alto porcentaje, a manos de otras personas de la propia gestión municipal. Irregularidades que el gerente de imagen municipal no supo explicar. Y bueno, para mí es una falta de respeto. Yo soy aquí el gerente. Saben muy bien que nuestra función es fiscalizadora representativa y nosotros no estamos para pedir permiso. ¿Un jovencito que no tiene ningún estudio puede venir acá a postular y lo contratan? Según, ¿Y le pagan más de 3.000 soles? Que pueda realizar. O sea, cualquiera puede entrar a trabajar acá. No piden permiso. Según el trabajo que pueda realizar, y puedes pagarle 7.000 soles por ese trabajo que pueda realizar. No, pero él dice que voy a postular, creo. Depende. Hay que postular a la alcaldía de Ate, mano. Tanta gente sin estudio. Yo puedo ser mejor camaraman. Podemos ser camaraman, mano. Yo voto mi chamba nomás. 7 lucas, ¿no? 7 luquitas. ¿No? Para agarrar y decir gato el rato. Para decir, hablamos, beba. Hablamos, beba. Ya, mi amor. F, para decir Maño, F. tienes la camioneta de la municipalidad. Vas a estar subiendo ahí, te van a llevar todo. Fresh. Y uno acá. ¿Ah? ¿Te das cuenta o no? Son 7.000 soles, weón. Vamos, porque estamos esperando. Es bastante. ¿Algún comentario? Dice, los dibujitos son muchos, miles y miles que apoyan al alcalde. Ahora, justamente es lo que vamos a hablar en el siguiente tema, que ya se han dividido también. A raíz de eso, se han dividido también. Y es verdad, ha habido una guerra civil, una civil war. Hay una civil war, pero Fantasmín quería hacer la civil war. Lo vamos a ver más adelante, igual que terminemos esto ya. Documentación clave que llegará a las manos de la Contraloría para luego proceder conforme a la ley para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Su madre turbio, acá vamos a... Terrible. Hasta que también nos ponen esa... Nos cambias al toque la cámara, Chubi, como que todos así... Viendo los videos. Sí, todos asustados. Avisa. ¿Qué opinas? ¡La ley! Avise. Mírala ahí. Ella. Oh, es mal hablado. No, el país que se va presuntamente. Pero todo sale de la familia, pues. ¿Me entiendes? Los valores. Los valores de la familia. Pero acá no hay. Hay niñitos que están ahí por las calles. Mañana voy a mandar mi currículo, ¿ah? La vez pasada me encontré a 2 niñitos. Ajá. De 28 de julio. Pues. Ya. Y avisa. Uno de seguridad me dice, está pidiendo apoyo. Niñitos de boco. Son como si... ¿Ah, sí? Dejan. O sea, ya fríos ya. Pero tenían 7, 8, pues. O sea, chibolitos, pues ya. O sea, los dejaba ser malcriados. Ya no se podía tocar, pues. No, claro, obvio. Puta, mano. Ya ponte ahora sí lo que pusiste de lo de los vasos de leche, esa nota. Todavía no. Esta es la ultimita, ¿no? Ahí está. ¿Aña? ¿Pero por qué recién ahora? ¿Dónde se va a llevar el leche, hermano? ¿Qué habrá
pasado? Para regalar, para Pero vender. para mí ¿qué que ni cosa es? para mí que ni sabían recién ahorita como están noticias versus Franco Vidal, como que ahí también están filtrando info. O sea, no sé, me parece también ¿Raro? nada en la televisión es así, puta, De la De nada. de la gratis, ¿no? nada. No es Claro. de la Demasiado nada. coincidente, Sí, dices. justo pasó Y eso. O sea, no claro, digo que esté mal, no digo que esté mal que le estén haciendo un cargamontón a Franco, pero igual es como que justo también es que es como un ajedrez, weón, tienes que saber mover esas las piezas, ¿no? Y Y ahorita quieras como o no, que también él se ha ganado muchos anticuerpos con los ujú. vecinos y con toda la gente alrededor. es weón. como las películas, pues, ¿no? Tal cual. Como que ya hay que mandarle lo que sea, o hay que mostrar lo que sea de él. Y ahí va. Sí, 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 y aparte hay Ya gente paso, de uno, dos, tres. y también hay gente que le da el pincho porque ha tumbado su reja, cosa que también, o sea, es positivo o negativo, pero igual viene y, me imagino que los vecinos no Claro, estarán felices. claro, O o sea, sí. sea, dices que hubiese sido mejor que lo haga, pero sin transmitir, sin que la Yo creo gente lo que, vea, yo creo que lo mejor sino hubiera sido. internamente. No. O sea, que lo transmita normal, fresh. Pero yo creo que hubiera cumplido el procedimiento, que es la notificación. O sea, viene la municipalidad y te notifica. Ya. ¿Sabes qué? Si ustedes no cumplen con esto, vamos a tener que retirar la reja. Pero tú ya notificaste, cumpliste el procedimiento. Pero déjame decirte Pero que hay videos. déjame decirte que incluso yo he visto otro alcalde que también está haciendo lo mismo con Franco Vidal, que es una Claro. persona mayor, Y no que va, mayor, y que va, va y le ajá. dice, oye, te notifico que no sé qué, y la gente comentando, ay, tú más una vez, que no sé qué, hasta Y que no todos, pareces no. hombre, hasta que, ¿cómo se Claro, llama? sí, Tienes sí. que ser más fuerte, porque esa Ah, gente me sí, decía, creo que sí es un video o que sea, me se mandó, quejan, o sea, donde se el señor quejan de, dijo, lo, mira de señora, la creo que le formalidad. dio una De semana, una ¿no? escalera Sí, sí, que estaba caracol, afuera, que estaba en la afuera. calle, sí, O sí. sea, es como que entonces que Creo puta, que la sí, gente le gusta el golpe, y weón. que Y le luego de dice, unos palos también que estaban Ujú. claro, y ahí. que le dijo, ya, una semana me estás diciendo, ya, regresa una semana, no es una semana, saco Y eso. la gente en los comentarios, no, que la puta madre, es que tumbárselo, Ah. que la gente quiere ver Lo que pasa sufrir es que así, justo eso que pendejamente. estás comentando era de una señora que estaba sola en su jato al parecer y tenía un Ujú. montón de palos que eran Toda la vereda. que eran en toda la vereda y que supuesto al parecer su pareja, su marido, no sé, era albañil y Ujú. usaba eso para trabajar. Y le dijo, esto no puede estar acá, te doy una semana para que lo saques. Pero allá también No. allá también hay. Ya, te notifico que hay una semana. Si no, me No, lo llevo todo. él le preguntó, ¿cuántos días necesitas? Ajá, Le ¿cuánto dijo, necesitas? no sé una semana, ya, No, una y semana creo que malcriada dijo. la otra tía, le decía como que no, está Ajá, huevón, ¿por qué lo voy a sacar? Si allá también claro. hay, allá también En hay. 7 días regreso, si no está, yo Me lo lo levanto saco. todo. Claro. Claro. Eso es lo normal. Oye, pero creo, ¿no? ese de la escalera de notificación. caracol, bueno, ahí en algún momento lo encontraremos. Es como que literal, es el único acceso al segundo piso por lo que vi, ¿no? Sí, O sea, el único puede haber acceso. uno por dentro, pero, o sea, literal era La una vereda. puerta En la al vereda, aire y si no estuviera No esa puedes escalera, entrar, no no puedes subes ni entrar. bajas. Tal cual. Sí. Ahora, vamos allá. Lo que está haciendo Vidal, con lo que, bueno, no sé si está haciendo obras porque no son las que se ven. Creo que ha remodelado unos cuantos parques, ha hecho unas cuantas losas, pero no hay que hacerlo con pistas, con veredas. No estoy informado sobre eso. Si es que ha hecho más allá de. Pero al margen de eso, de sacar las rejas, recuperar las vías públicas, recuperar los terrenos que han invadido, tomar una que otra pared, chévere. Está bien que lo haya hecho, debió haberlo notificado para que se respete el procedimiento. Ahora, el otro punto que estaría en debate, que lo transmita él por su cuenta de Kik o con la cuenta de la municipalidad. Municipalidad, Porque debió creería haber sido yo. por la cuenta de la municipalidad, no por la cuenta de Así Franco es. Vidal. También, o sea, transmitir todo Por la cuenta de la O sea, todo lo municipalidad. que tenga que ver con la municipalidad, no con su cuenta personal. Ahora, Es no que es el único que hace sí, eso, pues. también lo hace Porky también. Claro. Porky también lo hace. Sí, pues es verdad. O sea, junto con el Sein, pero directamente lo de Porky es porque Porky quiere ser presidente. Pero al parecer no creo que llegue a ser presidente. Ahora hace poco ha salido la noticia de que ha endeudado y sobreendeudado a la municipalidad de Lima a tal punto que ha bajado la categoría que ahora antes tenía la municipalidad. Ahora está como que no tiene ninguna capacidad de endeudamiento. Por ende, ha quebrado a la municipalidad por tantas la cosas que ha mierda. hecho. Porque este pata piensa, pues no, que hace un montón de obras, sobreendeudas a la municipalidad y luego cuando tú te vayas, ¿cómo se va a mantener eso? Claro. ¿Solo para qué? Para que digan, yo he hecho esto y para que voten por mí para ser presidente. Pero en el fondo, ahora está muy mal visto porque no tienen para darle ningún tipo de crédito a la municipalidad. No tienen un nivel de endeudamiento nulo. Así que, pero lo de él es evidente. Ujú. Y yo creo que Franco Vidal en algún momento va a querer lanzarse o ha pretendido lanzarse Claro, ¿cuál es como su algo más. Y objetivo? yo creo que ya con eso ya acabó su Claro. tumba, ¿no? Claro. ¿Hay otro video más por ahí? Checa. O ya entramos con lo de los dibujitositos. Sí, dibujitos ya. Dibujitos, titos.
Ya, entonces lo de los dibujitos es lo de la pelea que hubo, pues, ¿no? Por eso, Claro, justamente a raíz de eso. esa discusión que hubo por lo que pasó, estos escándalos con lo de Vidal, los dibujitos comenzaron a apoyarlo excesivamente a él, ¿no? Al alcalde. Y los dibujitos de la Beba Army dijeron, está huevón, porque usaron su nombre y decidieron dividirse. Decidieron de que cambiar su carácter, ¿no? Su perfil. ¿Qué sería como? Su foto de perfil, pues. Su foto de perfil, ¿no? Su avatar. Su avatar, esa es la palabrita, ya. Así que ya ponlo video y voy a explicarlo. De mi comunidad. Ok. Me han ampallado también por ahí, haciendo unas cosas terribles. ¿Cómo? Y también les he mentido, pues, ¿no? Es como decir, chicos, hoy día domingo no voy a aprender street, y luego un día antes me ven, oye, ¿qué fue? ¿En qué estás? ¿Te vi en tal lugar? No. O sea, tú le dices, papi, estoy en mi casa, enfermo, va a quedar y me estén perreando ahí. O una foto filtrada, pues. La mierda. Y desde ahí comenzó, la gente, auditoría. Entonces, la gente me golpe de estado y la gente me dejó de ver, ellos son bien resentidos. Ok. De verdad. Entonces, tú sí has notado que tus números bajaron. Obviamente bajaron y me insultaban, o sea, hasta que me insultaban, pero nunca había pasado eso. O sea, sí me pasaba, pero no tanto, ¿no? Y la cosa que al final hice como 5 auditorías todos los días, mano. Ya, espérate. ¿Qué quiere decir una auditoría? Auditoría es como que hablas con tu comunidad. Ya. Hablas con O sea, tienes esas llamadas así como la de ese día. Claro, ya. Una audiencia. Sí. Pero Okay. privada, en tu disco. No privada porque está en stream. Claro. Ok. Yo creo que lo streameo y cualquiera puede entrar y la gente me dice las cosas como son. Bueno, mira, hay que reconocer la transparencia. Hay que reconocer la transparencia. Sin filtro. Vos ya con eso ya estás mejor que el gobierno actual. Y la cosa que hay un patita que es un moderador, se llama Fantasmín, que es un locazo, es un locazo, sabe todo eso. Fantasmín. Y él justo su foto de perfil es una camarada, ¿ves? Es un militar con un mostacho, un bigotito. Ya. A mí se me bigotito. Pasa que días después de la auditoría, pasa que un roche que hubo con Franco Vidal, ¿ves, no? Ya. No sé si vieron ustedes un roche que tuvo Franco Vidal. Ahí en TikTok, por ahí unas cositas que la TV, todo eso. Los dibujitos que son de Franco Vidal, que yo pienso que no son 100% de la Beba Army, o los dibujitos de Beba Army, han estado mandando mensajes y diciendo que somos la Beba Army y que nos ha mandado Jesús Andrés Luján Carrión. Entonces, mi pata y toda la gente me dijo, ¿cómo es posible que ellos, la gente, la Beba Army, o sea, mi comunidad, ¿no? Están molestados y como que había una tipa, no una guerra, sino como que una auditoría hicimos y donde ellos deciden en ya no ponerse el Pablito, ni Austin, ni ninguna foto de los Vaquerian. Van a ponerse tipo una fotito militar con un bigotito. Eso es un anuncio. No, Eso es importante. no. O sea, me estás diciendo, los dibujitos de la Beba Army, que es tu comunidad, estás diciendo. Claro. Ahora su avatar, ya, Pablito y los Backyardigans ya fue. O sea, más los Backyardigans como que ya fue, porque ellos son los que están haciéndose pasar por los dibujitos de la Beba Army. Ok. No, los dibujitos de la Beba Army ahora van a estar con... O sea, claro. Oye, pero con ropa de milico da más miedo, weón. O sea, escúchame, a ver, solamente para ver si entiendo. Entonces, son la Beba Army, que ya no usa estos emojis de Backyardigans, que ahora están militarizados. Claro. Puede haber un Pablito, pero con ropa militar. No, ya son así militares. O sea, créeme que poniendo las reglas claras. Es que los Pablitos... Versus los dibujos de Franco Vidal, ¿verdad? Los dibujos en general, diría yo que ya están fuera de lo que sería algo así como un Infinity War de dibujitos. Algo así, ¿no? Y lo curioso es que Sideral ahí dijo lo de la paz, o sea, para que no se peleen los dos bandos, ¿no? Pero en su Discord de Sideral hoy día, justo la persona que están comentando, Fantasmín, se caga de risa y le dice, pero Beba, la idea era que tú vayas y digas de que ya ibas a proclamar la guerra, pues, ¿no? Y él como dijo, no era para que hagas esa huevada, pero ya, como lo has hecho, ya estás perdonado, una huevada así le dice. Pero puta, sí, pues. Ahí, a ver, ponlo, porque es eso. Ponlo. Cerrado de los dibujitos como Tyrone, Pablo de los Backyardigans, Austin de los Backyardigans. El día de ayer, nosotros los dibujitos, que formamos parte de la Beba Army, durante tanto tiempo y por culpa de algunos que no hacen las cosas bien, hemos sido exiliados de la Beba Army. Las nuevas decisiones que se ha tomado en la Beba Army. ¿Ya? A partir del día de hoy, quedan desterrados los dibujitos como Tyrone, Pablo de los Backyardigans, Austin de los Backyardigans, Bob Cachero, Hello Kitty y demás. Pasamos a identificarnos en la Beba Army como gente civil con mostacho. Todo aquel que no porte su mostacho va a ser declarado enemigo. ¡Yara! Por culpa de otros dibujitos ajenos a la Beba Army y a nosotros como dibujitos mayores que no se portan bien, hemos terminado en una división la cual puede terminar en la independencia total de los dibujitos y el nacimiento de un nuevo Army. ¿Acaso será el nacimiento del Vidal Army con dibujos mayores? Por último, dejar en claro que nosotros los dibujitos no somos CPP de nadie
El Esa alcalde fue la Franco pelea, ¿no? Vidal es alguien que ha venido haciendo las cosas bien y merece el apoyo correspondiente. No podemos ser indiferentes cuando los distintos medios de comunicación quieren hacerle cargamontón. Fuerza, dibujitos. Ahí está. Ya, pero tienes que coger un bando. Ay, no, es que Escoge un a bando. mí me da risa los dibujitos porque literalmente eran dibujitos. O sea, sé que es intrascendente eso, pero es como que es muy banal. Era su esencia. ¿Qué cae de risa? No, los dibujitos. Ahora qué chuches, los milicos, o ¿cómo se les va a decir? O Bueno, y los, ahora son perfil con mostacho. los mostacheros. Los mostacheros. ¿Camaradas? Los ¿Camaradas? Los camaradas. Los puede ser. mostacheros, weón, ya. ahora Los no. mostaceros. Mostacheros, del mostacho. mostacho, ¿no? Del mostacheros. Camaradas también. Puta, no sé, también puede ser. Pero ¿Cómo vamos se- a ahora que... pero ya no es los dibujitos, pues, huevón. Pero la pelea se inició justamente porque ya habían demasiados dibujitos que ya se pasaban de CPPs con Vidal, ¿no? O sea, ya Pero eran yo como, creo como que- sus flacas, ya parecían que eran, ¿no? Como yo que, no creo te metas que- con Vidal, por favor, que me recién. Huevón, mira, la firma yo creo que va a acabar lo de Vidal y se va a regresar toda la normalidad, porque Vidal me imagino que es un momento, o bueno, quién sabe también, ¿no? Pero Sí, por pues. ahora están desligándose nada más. O sea, mejor dicho, están separando bandos. Hay un pata que ha comentado acá en YouTube que dice, los dibujitos son muchos, miles y miles, y apoyan al alcalde. Mi alcalde es dijeron ese Vidal, comentario vivo en ya. Ate, dice. Ah, sí, yo lo leí. Dijeron ese comentario. Oye, ya. cae de risa la gente. ¿no? Ya, pero ahí viene el último, ese es el último video, creo, ¿no? ¿O no? Censura no me sea indiferente. Arnie, Es un Arnie monstruo ahorita. grande y pisa fuerte sobre Ponlo, toda pues. la inocencia de mi gente. Así era. Soy un hombre de fe y usted no me Ya, es él es indiferente, él señor es el Luján, fantasmín, pues, porque usted fantasmín. encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del streaming, es un nombre, porque es usted un tiene que nickname. responder ante la comunidad por el enriquecimiento en Mismo kits, Poppy, pe, por la huevón. Beba Army y los mods, por su departamento que aún no compra, por la plata perdida en los casinos, por la chocolatada sideral que usted cree en GTA y trasladó a la vida real, por los gastos en Andrea y otras mujeres, por los crímenes como las masacres de discos y grupos de Facebook, las ofensas a la Beba Army llamándolos hijos de perra, por la persecución a los dibujitos, por los bans, por el time out, por meter mods del Zen, por todo el daño que usted le está haciendo a su comunidad. Yo vengo aquí a notificarle que el día de hoy no podrá volver a faltarnos el respeto y será juzgado con un golpe de estado popular de la nueva justicia y será condenado por Tyrone de los Backyardigans. Alamo, feca. Oye, Chao, le- mi le- rey. y- Espero y confíes en mí le- una vez más. Y le quitan su de disco, verdad. hermano. Te lo juro que no te voy a decepcionar. Sí, le quitan su disco a la beba, weón. Ya. Cague de A ver. risa. Ya, pero ahí nomás ya, porque el video puta Bueno, es un bueno. culo. Va- Creo que es de todo su stream. Ah, sí. Sí, eso es todo su Tampoco, stream. tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tan fan de Sideral, ¿no? Hay vida por ahí. ¿Hay otro? ¿Hay otro production? Quiero agradecer a las personas que nos están viendo ahorita en YouTube. Están conectados ahí. ¿Verdad? Oye, También sí, estamos en Kik también. Ah, Gracias. pero Gracias hay por más sus gente en YouTube. comentarios. Más gente en YouTube. Sí, muchas gracias, chicos. No se olviden la mochila de emergencia, por favor. Sí, es importante. Importante. Voy a prender el aire. me cago. Ese calor, No, weón. hace frío. Frío. Puta, era para transmitir en TikTok también, Solo por todos prende el lados. Voy a que diga transmitir el- acá. Así voy a transmitir. Te Voy a van a acabar, pe, banear, también. te van a banear. Ah, verdad. Producción, agua. Ahorita llueve, ahorita llueve. El ron. Sí, es otro tema bien radical. No tiene nada que Sí, ver. sí. Bueno, ya con eso ya. ¿Cuánto vamos en stream? ¿2 horas? Uf. Ya casi. No, ese no, porque habla de otra cosa radicalmente. Eso es otra huevada. Ya se extiende. Ya. Bueno, yo creo que ya lo terminamos ya porque puta, ya mañana hay que trabajar, cabrón. Mañana trabajamos. Mañana se trabaja. Pero mañana voy a mandar mi currículo a la Sí, mañana hay que mandar municipalidad. la currículum. Sí. Espérate, gente, no Me se olviden. llaman, ¿ah? Me llaman, por favor. ¿ah? Yo me No quiero se ganar olviden. 7.000 Ya puedo ser soles. cameraman. He Pues, yo sido tengo cameraman que de hacer nada, hojito de por arroz. no hacer Puedo nada. ser de Vidal. Cámara manda Como las ojito de huevas. arroz gratis, mira, ve, y acá, con Vidal, Mira. 7.000. El huevón. Uy, el jueves grabamos imagínate. en Ate, Sí entonces. soy. El jueves grabamos en Ate. Ahí está, grabamos en Ah. ATE con la... IRL, IRL. IRL. Próximamente ahí nos ven, ¿ah? Voten Sí por mí, puede voten ser, por ¿ah? mí. No es mala idea irse para allá. IRL, mano, buscando mis banners. Oh, ¿verdad? No, di lo de tus bandas. Ah, ya, bueno, gente. Espera, me voy a poner. No, estoy bien ahí.
Les comento a Huevo. audiencia mía, amigos míos, de que el mes de junio estoy saliendo en 7 puntos de la ciudad de Lima metropolitana, en los banners, mejor dicho, vallas publicitarias, estas pantallas LED que ven en Javier Prado, que ven en cualquier semáforo, hay esas pantallas grandazas. Ahí voy a salir ahí, si me encuentran, se toman una foto, me etiquetan, ahí tengo un banner donde estoy mostrando todo mi trabajo y al último sale Alexander Lamadrid, director audiovisual, mi cara, y la Mafucking Drit, que es mi Instagram. ¿No? Que debes cambiar ese nombre, ¿ah? No, yo creo que queda aún, ya quedó. No encuentro uno mejor, yo pensaba ponerme @ la Madrid, chévere, más serio, pero no encuentro, no hay. Y no voy a poner la Madrid 01, 02, 03. O sea, la Mafucking Drit hasta ahorita es como que... Pero puedes pedir chamba a Vidal, pe. Sí, yo creo que todo el currículum que tengo puedo hacerte mejor cámara. Yo creo que sería lo más justo. Etiquete, por favor, a ese señor Para que le dé hambre. parezca. Sí, Tengo hambre. Por favor, yo sé que puedo ser un mejor cámara. Quiero comer. Ya penme. Bueno, eso es todo, imagino. Bueno, gente, nos vemos cuando el día viernes. ¿Producción cuándo nos vemos? ¿Viernes o Si jueves? Dios lo No, permite, viernes, ¿no? nos volvemos a ver. Algún fue, momento, viernes? algún día, en alguna ocasión. A la producción. Bueno, puede ser el viernes, jueves no, porque Jueves han alquilado. alquilado. Sí. Y entonces sería el viernes. Pero vamos a hacer IRL buscando los banners de... ¿Qué cosa? Puede ser, también, De claro. Alexander, o vamos a hacer nuestro top de restaurantes más caros. También. Se viene. Así Ya, que pe, ya gente. nos vamos. Nos estamos viendo, entonces hay que dormir y hay que descansar. Estamos 2 horas acá haciendo orejas, así que vámonos ya. Ya, bueno, eso ha sido todo por hoy, gente. Gracias Nos por vemos. vernos. Chau, Pueden chau. seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya, ¿qué te sidera? ¿Qué te sidera? Gracias por seguirnos. Compartan los videos para que puedan llegar a más personas, por favor. De la nada. Ya, Alexander. Y gracias a... Uy, se justo apagó, se apagó, justo. justo se apagó. Se apagó, justo se apagó. Agradecimiento a tu causa, Mi amigo Carlos. Carlos mi amigo Carlos, que ha estado dinámico A en los nuestro controles. compañero, la ley. Chócala. Aló. Nos vemos el viernes. Claro, se apuntó. Va a estar la ley. Si no hay terremoto, nos vemos. Así. Nos vemos. Yo no quiero que haya terremoto. Policía. Alista tu mochila, gente. Siempre con precaución. No, pero ya saben, por si acaso, gente, ahí en ese espacio, ponte. En los controles, falta alguien, así que mi amigo está acá, por ahorita que está libre. ¿Qué cosa haces? Ay. Por fin, Soy aprieta DJ. botones, oye, por fin. Ay, ahora sí. ¿Para eso? Listo, ya. Pa' eso Tampoco yo. vamos a... Pero ¡Ay, prende se tu apagó, phone, no, ya se apagó, ya no tienes batería. Chócala. Buena, ya. Ya, Nos chao, vemos, gente, nos vemos, chao. 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 Está bien, todo que sigo. Adiós, gente. Vayan a dormir. No se queden mirando TikTok. Descansen. Se van a arrugar. Buena. Sí, seguimos. Buena. Seguimos, eso es tras bambalinas. Soy un alma rebelde que no quiere cortar. Puede ser, No, tengo que apretar el botón. Y no quiero apretar el botón. No, la policía, ahí viene. A mimir, gente. Adiós, Chao. gente. Sigan a la Mafucking Drit. Lanza la boca, la cara, el skincare. No se olviden de eso.